Hey, 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 bienvenidos a Perípatos con un primer capítulo experimental a dos voces otra vez, grabado por Zoom, nada más y nada menos que con mi socio cofundador, el doctor Guillermo Garrido, venezolano, caraqueño, ucevista, para más señas, radicado actualmente en la ciudad de Orlando después de haberle dado la vuelta a medio Estados Unidos, todas las costas, eh, literalmente porque está el Golfo. Ahora está en Orlando, trabaja en el hospital, en el Orlando Regional, ¿cómo es? Orlando Regional Medical Center, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya nos lo dirá, nos hará un resumen muy breve curricular. Pero lo especial, si recuerdan el capítulo, los capítulos 18, 17, 18 y 19 del podcast publicados el año pasado, a finales de marzo del año pasado, Guillermo es médico neumonólogo o pulmonólogo e intensivista, o sea que ha estado en la primera línea de fuego en el país con más contagios del mundo. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de la pandemia? Así que este capítulo de hoy va a estar dedicado a hacer, digámoslo, una secuela, una continuación de los primeros tres capítulos sobre la pandemia que tuvimos el año pasado. Los pueden escuchar para hacer un recuento, ver qué ha pasado en este casi año desde que ya pasó un año que comenzó la epidemia en China. Fue reportado oficialmente el 19 de enero de 2020, fue cuando el mundo se enteró y se considera que ya es pandemia, o sea, cuando abarca todo el planeta. Cualquier cosa, Guillermo me corrige ahorita el concepto, la diferencia entre epidemia y pandemia. Se hizo pandemia, o la Organización Mundial de la Salud, si mal no recuerdo, la clasificó de pandemia en marzo. Y a finales de marzo hicimos varios capítulos. Entonces, bueno, esta será la continuación y ya sin más preámbulos, pues Guillermo, de entrada, primero que nada, Guillermo, háblanos un breve resumen de tu formación para que la gente se impresione, pues. Bueno, mi pana, un placer volver. Saludo a toda la audiencia. Mira, yo soy médico, yo nací y criado en Venezuela, en Caracas. Estudié el bachillerato y toda mi escuela primaria y secundaria en Santo Tomás de Villanueva, en las Mercedes. Luego estudié medicina en la escuela Racetti en la UCB. Me gradué de médico en el 2005. Hice mi año en medicina rural y me vine a los Estados Unidos en el 2007. Hice posgrado en medicina interna en Filadelfia, en el Hospital Albert Einstein de Filadelfia, y ahí me quedé como jefe de residentes y trabajé 2 años como profesor universitario y adjunto docente. En el 2015 nació mi hijo Diego y nos mudamos a California, donde hice posgrado de medicina pulmonar y terapia intensiva, y luego hice medicina avanzada de pulmón con énfasis en trasplante pulmonar. Y en el 2018 me mudé a Tampa, donde trabajé como trasplantólogo por 2 años y después ya por cuestiones de estilo de vida, de la vida de trasplante era muy fuerte, me mudé a Orlando y aquí soy médico pulmonólogo e intensivista. Y bueno, excelente timing, empecé a trabajar el 2 de marzo y el 9 de marzo nos cayó el primer caso. El paracaidista, o sea, llegaste Ajá, así a la, o sea, tú eres como los que soltaron en, en Normandía la madrugada del exacto, 6 de junio de 1944, pues, de tal primeras cual, líneas, tal cual. de un miembro de la Easy Company. Sí. Bueno, Guillermo, ha pasado, ya exacto, ya vas a cumplir un año en esta línea de combate. Vamos a empezar un pelo por el área, vamos a decir, personal, pero profesional. Como médico intensivista que todavía, pulmonólogo e intensivista. Intensivista quiere decir especializado en cuidados intensivos, ¿no? Sí, En las correcto, UCI, unidades de cuidados correcto, intensivos. correcto. Ok. Como médico de UCI y como pulmonólogo, y además que una persona que todavía no llega a los 40 años, pero ¿qué experiencia sacas tú de todo esto? O sea, que si tú quisieras resumir la experiencia de aquí a un año, después vamos a entrar en materia más científica, pero vamos a empezar un poquitico personal. ¿Cómo lo resumirías tú? ¿Qué has aprendido o qué has comenzado a odiar de la humanidad o lo que sea? Mira, a nivel personal ha sido obviamente muy interesante como para todo el mundo. Yo realmente que no me puedo quejar, tengo trabajo, me pagan bien, tengo casa, a mí no se me ha muerto nadie, mi familia está, todo el mundo ha estado saludable, se ha logrado proteger, nadie en mi casa se ha contagiado ni en mi familia cercana. Entonces, a nivel personal, a pesar de todas las deprivaciones y el aislamiento social, mi esposa y yo nos gustaba mucho viajar,
eso se acabó, obviamente no hemos hecho absolutamente nada. Pero sí, personalmente la verdad no me puedo quejar. Sí, profesionalmente ha sido duro porque a pesar de que el campo de terapia intensiva es por naturaleza trágico, la gente va a terapia intensiva y muchas de esas personas no salen o salen en muy malas condiciones y vuelven y se terminan muriendo. Generalmente es muy común que una persona que cae en terapia intensiva, aunque sobreviva, se muera en los siguientes 6 12 meses por la causa que la hizo parar en terapia intensiva en primer lugar. Wow, no sabía eso. Pero aún así, yo creo que yo he vivido el equivalente a 10 años en tragedias en 10 meses. Wow. Y para otros colegas ha sido peor porque yo solamente... Es muy común en Estados Unidos que los pulmonólogos sean intensivistas y viceversa, pero eso es un experimento muy gringo. A nivel mundial no es común, no, es muy raro que los intensivistas sean pulmonólogos o que los pulmonólogos sean intensivistas. Entonces hay colegas míos que realmente hacen más semanas al año en la terapia intensiva. Yo hago nada más 7 semanas al año en terapia intensiva y 7 semanas en hospitalización pulmonar. O sea que son 14 semanas al año donde realmente estoy viendo pacientes moribundos con COVID. Lo demás lo hago en la oficina, en la clínica, en la consulta ambulatoria. Pero mis colegas que nada más hacen terapia intensiva hacen 14 días al mes. O Wow. sea, estos panas se están metiendo 25 semanas al año de medicina crítica contra 14, es casi el 50% más, y por ende 50% más tragedia, ¿no? Y sí, Wow. profesionalmente ha sido muy duro. Yo he visto mucha gente quemarse totalmente, mucha gente, algunas personas se han suicidado, otras personas se han retirado tempranamente y dicen, mira, me voy a jubilar en 5 años, no me jubilo ahorita. Muchas personas simplemente han dicho, no tengo que trabajar, mi esposo o mi esposa va a trabajar en otra cosa y decidieron, o sea, la fuerza laboral, la atrición ha sido brutal. Enfermeras retirándose, médicos retirándose, o la gente que no tiene que trabajar o puede darse el lujo de no trabajar, ha dejado de trabajar. Eh, Tenemos una crisis de enfermeras porque se han ido muchas. Y Wow. por cada enfermera que se nos va, solo podemos contratar 0.7 enfermeras. O sea, no nos estamos dando abasto para reemplazar las que se van. Mucho menos satisfacer la demanda. Entonces, sí, las enfermeras la están pasando muy mal, porque normalmente en terapia intensiva tú quieres un paciente para 2 enfermeras, ahorita estamos 1 a 3, 1 a 4. Y estos pacientes están desbaratados. O sea, es que realmente la carga psicológica y laboral es bastante fuerte. Ya para tratar de hacerme una idea, que pienso que con ello ayuda a la audiencia, un paciente con COVID que llega a terapia intensiva o a cuidados intensivos, son de los que tienen que meterle ventilador por la tráquea No o necesariamente, basta con una máscara de oxígeno. no necesariamente. No todos los pacientes que llegan a terapia intensiva con COVID severo van a estar intubados. Muchos sí. Yo diría que incluso se puede decir que hasta la mayoría, pero no todos. No todos. Eh, lo que determina que vayan a terapia intensiva o no es que el nivel de monitoreo que necesitan y qué tan de cerca uno los quiere observar en caso que necesiten intubarse. Pero no. También depende de qué tan grave está el caso en la localidad, ¿no? Hay localidades que colapsan y realmente la terapia intensiva se llena de intubados porque a menos que estés intubado no llegas a terapia. Pero si la capacidad permite, idealmente no quieres estar en una situación donde toda la terapia está intubada, porque quiere decir que hay gente que debería estar en terapia que no tiene acceso a la terapia intensiva porque no hay espacio. Y eso es, Y que no es COVID, además de repente es eso infarto. es otra, eso son lo que creo que en el capítulo, uno de los capítulos que hicimos antes, yo lo mencioné, me Ujú. preocupaba mucho la mortalidad indirecta. La mortalidad indirecta ha subido sin duda alguna. Personas Tienes- que vienen por otras cosas que realmente no les puedes dar el cuidado que necesita porque las enfermeras están reventadas, los médicos están reventados, el hospital está colapsado o está eh, como dicen los gringos, con arena en los engranajes, ¿no? Tienen Ujú. sand in the gears, estamos todos como enlentecidos por cuestión de que te tienes que vestir, desvestir con el equipo protector, etcétera, etcétera. Pero sí, pacientes que vienen por infartos, ACV, cirugía, el efecto COVID no perdona ningún área. Wow. Y ustedes tenían, creo recordar que en algún momento el año pasado llegaron a tener áreas especiales del hospital dedicadas nada más que a atender COVID, ¿no? Sí. Es, Todavía lo tenemos por cuestiones de... Inicialmente había mucho miedo con el tema del contagio, todavía lo hay, pero ha bajado un poco. Pero el pánico a contagiarse era realmente desproporcionado y
abrumadora. Entonces había esta noción de, bueno, hay que meter todos los pacientes en esta unidad de contagio para minimizar el tráfico. Ujú. Ahora que uno ha aprendido más a vivir con la enfermedad y nos hemos dado cuenta, sobre todo en nuestro hospital, hay una movida de tratar de normalizar un poco el cuidado de la gente con COVID, no estigmatizarlos tanto. Y bueno, nos hemos dado cuenta que es una enfermedad contagiosa como cualquier otra y nosotros no tenemos alas de leprosos en el hospital ni alas de tuberculosos. La gente va donde va y el cuarto se aísla en el cuarto. El paciente se queda en su cuarto y Y se pone un eh, cartelito afuera o cosas así. es correcto. Sí, siempre hay carteles de aislamiento y nos hemos movido más en esa dirección. Entonces sí, sí hemos mantenido las unidades de COVID, pero hemos estado repartiendo pacientes con COVID por todo el hospital. También por la noción de que, bueno, todo el mundo tiene que aprender a moverse con COVID, porque si empezamos a perder enfermeras que nada más hacen COVID y las otras no saben, vamos a estar constantemente reentrenando personal. Sí, La entonces, idea es como que todo el mundo se ponga al día y todo el mundo pueda en cualquier momento saltar de una unidad a otra con una disrupción mínima, más o menos todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer, lo cual yo creo que es lo correcto. ahora, fíjate, en los Estados Unidos, bueno, el cuadro que describes parece de película. Casualmente, en enero del año pasado, yo vi por primera vez esta película de Steven Soderbergh del año 2011 llamada Contagion, Contagio en Uh -huh, español, uh -huh. que es precisamente y proféticamente sobre una pulmonía que empezó en China porque alguien comió un cerdo que había sido contaminado por un murciélago en una ciudad del interior china que viajó hasta Occidente. Por supuesto, en esa película es una pulmonía demasiado letal y la gente... Lo cual te indica que esto fue planificado, Sí, Sebastián. exacto, totalmente. Y fue Hollywood, pues, para justificar sus presupuestos. Pero en esa película es una pulmonía muy letal, que la gente se moría prácticamente a la semana del contagio y bueno, se crea caos internacional, que no ha sido el caso. Sin embargo, en lo que tú describes va muy bien con el dato de que Estados Unidos, si mal no recuerdo, con menos de 5% de la población mundial, Estados Unidos tiene el 25% de los contagios confirmados. ¿Eso es correcto? Es correcto, mira, déjame, para darte una cifra exacta, a ver, hay 102.5 millones de casos reportados a nivel mundial. Y de esos 26.6 millones son en los Estados Unidos. O sea, sí, Entonces, si haces una matemática rápida, sí, es 25%. un cuarto de los contagiados. Sí. Claro, yo Y sospecho que tenemos, ahí, y, y tenemos el 20% de las muertes. fíjate, Sí. en cuanto a los contagios, yo creo que es que en los Estados Unidos es como de más fácil acceso. Yo sé de gente que se hace la prueba una semana sí, una semana no, Sí. que en el resto Oye, del mundo no es así. sí, sí, esto hay que aclararlo, es difícil comparar manzanas con otros países, ¿no? Realmente la comparación debe hacerse con países desarrollados similares, porque siempre vas a tener un sesgo de medición en los países desarrollados. Entre más acceso al test, más vas a detectar casos y eso te sube los números. En países subdesarrollados que tengan poco, por ejemplo, en Uganda, ¿cómo puedes saber cuántos casos hay en Uganda? Sí. Es O imposible saber. aquí mismo en Venezuela. Exacto. Aquí mismo en Venezuela hay un terror, o sea, las pruebas las monopolizó el Estado. Sí. Si bien ya me enteré que hay clínicas privadas que tienen las pruebas PCR, Sí, son $80 por prueba, sí. entonces ya hay un filtro de entrada ahí Y no enorme. solamente el número de pruebas, es la calidad de la prueba. No todas las pruebas son igual de buena calidad y de misma precisión y exactitud. Entonces, si una prueba está mal hecha y te da un falso negativo, eso también va al subconteo. Ahí voy, te quería preguntar, a ti como experto en el área, ¿cuál es tu prueba favorita? Mira, la mejor prueba del mundo, sin duda alguna, es un tipo de PCR. Obviamente siempre las pruebas moleculares van a ser mejores que las pruebas serológicas, o sea, las pruebas de sangre o las pruebas de antígeno rápido, que son pruebas en saliva. Que eso si quieres podemos entrar en detalle, no quiero aburrir a la gente con detalles técnicos, pero digamos, la prueba No, molecular este podcast es para eso, así que es para eso, ok. sí, Bueno, brevemente te digo, hay tres pruebas a grandes rasgos. Está la prueba antigénica. El antígeno es como una etiqueta, como digamos, si tú tienes una cachucha de los Leones del Caracas, sí. el logo, tú reconoces el leoncito y dices, ajá, ese es caraquista, o ves el barquito y dices, ajá, ese es magallanero. Ese sería el antígeno, es lo que el virus expresa exteriormente y el cuerpo lo puede reconocer. Que esa es la que te hacen una punción en el dedo, ¿no? Para No, no, tomarte no, una gota de sangre. no, las pruebas antigénicas, la gran mayoría son de saliva, la gente escupe. Ah, pensé que era con sangre.
Sí. Entonces, esas pruebas tú lo que estás detectando es el antígeno, la presencia de ese antígeno en la saliva, pero son poco sensibles. Es una prueba realmente, a mi juicio, de mala calidad. Y el valor de esa prueba es cuando la haces muy frecuente. Entonces, Mm, si, digamos, si tú tuvieses un equipo de béisbol y quieres asegurarte que el equipo puede viajar juntos y les haces muchas pruebas antigénicas todos los días, pues son pruebas muy rápidas, bueno, entre más hagas pruebas, más probabilidad de que aumente la sensibilidad de la prueba, pero si haces una sola prueba, esa sería la peor prueba. ok. Después tienes pruebas de serología, que miden anticuerpos en sangre. Ah, ya. Esa sí Esas es la son, de la punción en el dedo. yo no estoy al tanto de ninguna punción en el dedo. Las que hacemos nosotros aquí son, saca sangre en vena en el brazo, como Ah, ok. en cualquier clínica. Y esas pruebas son muy exactas, pero no son en tiempo real. Es Claro. decir, a ti te tarda por lo menos 2 semanas en generar inmunidad. Entonces yo quiero saber si tú estás infectado hoy, la prueba de anticuerpos es la peor prueba, porque el anticuerpo, si tú te infectaste hoy, debería estar negativa. Ujú, Y va a claro. estar negativa por un buen tiempo. No quiere decir que la prueba está mala, sino que detecta algo que tiene un retraso en el tiempo. Además, hay anticuerpos que son toda la vida. A mí me dio la China a los 5 o 6 años. Yo entiendo que todavía me saldría eso en la sangre, ¿no? Eso. Sí, pero no sabemos si en el caso del COVID la inmunidad es de Claro, por vida o no. es una enfermedad muy nueva, solo tiene un año. Claro. Y después tienes una tercera categoría de pruebas que son las mejores pruebas, que son las pruebas moleculares, que tú estás buscando material genético del virus. Es la Entonces el virus famosa PCR. hay muchas, hay Ujú, PCRs isotérmicas, que eso sí no quiero entrar en tantísimo detalle, pero hay ok. PCRs isotérmicas donde son pruebas rápidas. La más famosa es la Abbott, el laboratorio Abbott sacó una prueba rápida donde tú estás tratando de detectar una cadenita de ARN chiquitita Ujú. y eso hace una amplificación y esas pruebas tienden a ser muy rápidas, a ser relativamente buenas, pero que tienen un nivel de detección un poco más alto. Es decir, Esa es la del hisopo por la nariz. es una de las de isótopo pulmonares, Ok. correcto. Este, y hay las que llamamos las pruebas, las PCR en tiempo real, que esas son reacciones en cadena que entran en una máquina y la prueba se calienta, la muestra se calienta y se enfría, se calienta y se enfría para que las maquinitas reproduzcan, clonen el ARN rápidamente. Y de esas hay varias marcas. La mejor, que es la que casualmente tenemos en mi hospital, es la gente que inventó la tecnología PCR es el laboratorio Roche. Ok. Y ahí Roche, su PCR para virus se llama COBAS. C-O-B de burro A-S. Ok. Entonces realmente esa es el mejor PCR del mundo es COBAS. Y por ejemplo para HIV tú puedes detectar 20 copias de virus por cc, una cantidad microscópica. Wow. Para COVID más o menos por ahí van los tiros, 20, 50 copiecitas. Entonces realmente esa es la mejor prueba. Si uno se hace esa prueba a esta hora en la que estamos grabando esta, ¿cuándo me dan los resultados? Hoy mismo. Sí, O eso depende. del volumen de gente. Si eso va por lotes, como hacer galletas. Claro. Metes un poco de galletas en el horno y salen 50 galletas por tanda, ¿no? Entonces eso se va haciendo por tandas dependiendo del volumen. Cuando estábamos en el peor pico de nosotros, en que fue en julio, agosto, teníamos 400, casi 450 pacientes a la vez. Ujú. Hacíamos 4 tandas diarias. O sea que tendrías que esperar 6 horas por la prueba. Hoy en día estamos haciendo creo que 2 tandas diarias. O sea que a veces si llegas en la noche, la tienes para el día siguiente. Estaba leyendo. Ajá. La de Abbott, que es la rápida, entre comillas, en 15 minutos, 1 hora, ya tienes el resultado. Y es confiable. Esa de 15 Es, minutos. es bastante confiable, pero es menos que la del COVAX. Tiene sus bemoles. Tiene sus Porque, bemoles. ajá, porque te pregunto, yo tengo amigos ya, muchos en Estados Unidos que se han contagiado de COVID Ujú. y se hicieron la prueba varias veces y las primeras veces les salió negativa. Y entonces fue como a la segunda, tercera o cuarta vez que le salió positiva. Porque, Eso tiene que ver con varias cosas. Una es que a lo mejor el hecho de que tú puedes no estar replicando virus, expeliendo virus todo el tiempo. ujú, Si tú tienes un contacto, una exposición hoy, domingo, con alguien que tiene COVID y te haces una prueba mañana, no vas a estar positivo porque eso tiene lo que en Estados Unidos en inglés se llama un lag time, que sería como un retraso. ujú, Hay un tiempo que hay que esperar para que el virus entre, se fusione con tus células, entre, se replique y empiezas a escupir virus. Eso puede tardar 3 días, puede tardar 5 días, puede tardar 7 días. ya, Entonces tú puedes testear negativo varios días seguidos hasta que por fin está, ¿no? ya, O sea, puede ser simplemente, no tiene nada que ver con la prueba, tiene que ver con cómo el virus se comporta salvajemente en el humano. claro. Pero también tienes problemas
de la muestra, ¿no? Y de la muestra y del test. Por ejemplo, si la persona que te metió el hisopo no te lo metió bien hacia atrás y es una muestra muy superficial, vas a tener un falso negativo. O hay, por ejemplo, hay pruebas que la gente mete en medio de cultivo viral, que eso diluye la muestra. Nosotros no usamos medio de cultivo viral en mi hospital precisamente para no diluir la muestra. Porque obviamente es como meter un cubito en una sopa, en una paila de 10 litros. O sea, obviamente estás diluyendo el cubito a que si lo pones en una paila más chiquita. Entonces, tú tienes varias maneras de aumentar la sensibilidad de la muestra que tiene que ver con procesamiento de la muestra. Y bueno, después tienes factores que tienen que ver con el test. ¿Qué tan bueno es el test? ¿Qué tan buena es la tecnología? Entonces, bueno, esa gente que tú conoces puede tener negativos por muchas razones. O no estaban replicando virus cuando se testearon, o se hicieron una prueba mal hecha, o la muestra no fue bien procesada. Todo eso tiene que ver con qué tan precisa Fíjate que es. mencionaste, no te metieron bien el hisopo, porque tengo entendido que ese hisopo de la nariz llega hasta el final, hasta la garganta, ¿no? Tú me Correcto. dijiste Idealmente debe ser un hisopado, lo que nosotros llamamos hisopado nasofaríngeo. que el instructivo dice, asegúrese que el paciente llore, ¿no? Sí. Nos, nos gusta hacer llorar a la gente. Sí. Exacto. Pero ajá, fíjate que para estar seguro tiene que llegar hasta la faringe, atrás. Sí, sí. Pero entonces, ¿por qué es tan fácil? Esta es una de las pocas preguntas que yo he visto hacer a los conspiranoicos, que me dijo, bueno, tiene cierta lógica esta pregunta. Entonces, ¿por qué es tan fácil contagiarse con que alguien hable relativamente frente a uno si para hacer la prueba tiene que llegar ese hisopado hasta la Bueno, faringe? la respuesta a esa pregunta tiene que ver con tiempo. Ok. ¿Okay? El hisopado dura 10 segundos. Mm, Para tú contagiarte, lo que nosotros denominamos una exposición de alto riesgo son 15 minutos. ya, Entonces es una cuestión de inóculo, ¿entiendes? Yo no, claro. imagínate si yo te dijera, mira, te vas al hisopo 15 minutos en la nariz, me vas a pegar, ¿me entiendes? Claro, claro, exacto. Entiendo. Entonces el hisopo va a 10, tú quieres tratar de en 10 segundos conseguir una muestra representativa, mientras que tú para contagiarte tienes que estar a menos de 2 metros de distancia, sin máscara, con una persona que no tiene máscara, y estar en ese plan unos 10, 15 minutos, boom, te vas a contagiar casi seguro. Pero estás multiplicando logarítmicamente. ¿Cuántos segundos son 15 minutos? Son 6.000 segundos. Sí, No, claro. Entonces, 9.000. pero 9.000 entonces, segundos contra 10, sí. lo que quiere decir entonces que esa primera versión de miedo al contagio que tuvimos el año pasado, más o menos por esta misma fecha, de que uno con rozar una superficie, como en la película Contagio, por cierto, donde la Sí, gente con tocar el mismo pomo de la puerta que había tocado un contagiado, ya se sí. contagiaba y se estaba muriendo 2 días después. Sí, inicialmente, mira, eso es parte de lo que uno aprende y sí, la gente, la verdad es que el miedo nunca es buen consejero y no permite que la gente piense mucho. Sí. De nuevo, ¿de dónde sale este tema de que, bueno, si tocas algo te puedes contagiar, ¿no? Porque alguien agarró un hisopo y le pasó los hisopos a las mesas, a las manillas de las puertas, a los ductos de ventilación, hicieron unas PCR y ¡boom! Había material genético y se asumió que eso era infeccioso, pero eso no es necesariamente así, porque tú puedes tener material genético muerto, es decir, parte no de un organismo viable, Sí, sino claro, simplemente que se deshidrató ARN, ya. ARN desecado. La única manera de tú saber si esa muestra es infecciosa o no es cultivarla en células vivas. Y Exacto. eso es muy caro y muy engorroso de hacerlo. Entonces realmente han habido muy pocos estudios de cultivo. Pero ha habido muchos estudios de PCR porque es mucho más fácil, mucho más barato de hacerlo. Entonces de ahí salió aquel famoso estudio que creo que salió en abril o en mayo, donde decía, no, el virus sobrevive en plástico 72 horas, sobrevive en cartón 20 horas. Sí. Y nosotros, bueno, eso fue parte de las razones por las cuales parte del equipo protector incluye bata, guantes, de ahí viene todo este tema de desinfectar las superficies. Pero yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que el mecanismo de contagio tras de contacto es mucho menor de lo que se pensaba, pero Mi- mucho menor. No digo que sea falso. Ujú. Yo igual le recomiendo a la gente, mira, lávate mucho las manos porque siempre hay mucho de tocarse la cara, Sí. pero sobre todo con secreciones frescas. Yo pienso que este virus con la desecación del ambiente muere muy rápido. Eh, Lo que quiere decir que entonces en el trópico tendríamos, o en los climas cálidos tendríamos menos tasa de contagio, entonces. Cabría esperar. eh, Eso es una hipótesis. Lo mismo pensaba yo aquí, mira, Florida nos dio en la cara en pleno verano. Nosotros pensamos, no, Florida no, inicialmente Florida no tuvo casi casos, mientras que Nueva York estuvo reventado y Los Ángeles, imagínate, Los Ángeles el clima es bastante Comparado con agradable. Nueva York es súper cálido. Sí, y mira lo mal que les está yendo. Ujú. Yo pienso que el clima
el clima caliente ayuda en la medida en que la gente no está bajo techo encerrada. Pero yo Sí. creo que el clima caliente no ayuda microbiológicamente, la verdad. No he visto ninguna evidencia porque países con climas calientes, el sur de España, por ejemplo, no lo pasó mejor que el norte de España. Y así. Y en Y sin Florida no embargo, nos fue. fíjate, en África, claro, en África tiene que haber una subrepresentación, o sea, se tiene que haber una subestimación bárbara de pruebas, porque el Sí, costo, la cosa, ¿no? sí, sí. Pero en África ha habido muy poco contagio, pero también puede estar influenciando que en África hacen muchas actividades al aire libre, tiene una población joven, tiene la población más joven del planeta, pues Sí. de eso hablaremos más adelante, ¿no? Pero, y en Florida terminó siendo tan terrible como se esperaba. Yo creo que Florida no se acercó a Nueva York. No, no, bueno, no sé a qué te refieres como se esperaba. Es decir, dado el impacto que tuvo en Nueva York en marzo, abril, mayo del año pasado, creo que Florida no llegó a esos números No, de contagios y de decesos, ¿no? no, no, no. Por ejemplo, en Florida nunca vimos lo que se vio en Italia, que tenía 10, 12 personas en una sala común, se acabaron los ventiladores. No vimos lo que se vio en Nueva York, incluso en Texas hace poco hubo que abrir morgues y fosas comunes. Aquí nunca Sí. tuvimos que hacer eso. Y, y- Realmente no. y uno pensaría que en Florida podría ser porque Florida tiene la población más vieja de los Estados Unidos. Sí, pero los viejos sí se cuidan. Exacto, A a eso voy. diferencia de las demás personas, realmente sí hay una demografía que se tomó esto muy en serio. Fueron los viejos y la gente que está enferma. Entonces si tú no ves a viejos en la calle sin máscaras haciendo el ridículo, ¿no? Ujú. Aquí los viejos se lo tomaron muy en serio. Mientras que la gente joven sí anda Para nada, como si no estuviese pasando nada. Sí. patibola completamente, como si no Ujú. estuviese sin máscara ni nada. Sí, sí. Hay algo que sí me sorprende de Venezuela. Bueno, yo no he salido mucho. Y hay gente que ha ido a centros comerciales y cosas así y me ha dicho, no, chamo, es vergonzoso. Pero hasta donde yo he visto, yo vivo en el sureste de Caracas, bueno, era nuestra zona, o sea, esta era tu zona también cuando vivías aquí. Yo vivo en la Trinidad, pero aquí todo el mundo usa máscara. Es increíble. Claro, a veces unas máscaras que tú dices, mira, para ponerte eso no te pongas nada, te ponen casi que una servilleta, ¿no? Un trapito de estos pareos que usan las mujeres en la playa y cosas así. Pero yo me acuerdo un video que circuló hace unos meses en el metro de Caracas, abarrotado, pero todo el mundo con máscara. Ujú. Eso sí me sorprendió. Y la verdad es que aquí debería haber, aunque sí creo que hay una subestimación grande porque la gente le tiene miedo a hacer las pruebas, porque hay unas leyendas negras de que desaparecen a la gente en Venezuela, las meten en unos hospitales que nadie sabe ni cuáles son, los parientes no van a verlos, los dan de alta y no, o sea, se curan y no les dan de alta, perdón. O esas son las leyendas que circulan, quizás la mitad son mentiras, pero basta que la gente los crea para que actúe en función de eso, ¿no? Sí. Eh, pero la verdad es que aunque yo he conocido gente que ha muerto, he conocido gente que hasta donde yo sé era sana, la verdad es que aquí yo esperaba que iba a ser más trágico y la verdad es que aquí ha sido bien, o sea, por más que yo creo que las cifras oficiales se están quedando cortas y hay mucha más gente que lo ha padecido. Sí. Yo pienso que mira, es difícil, yo tengo hipótesis, pero sin data es difícil concluir. Pero especulemos un rato. Especulemos a dos manos. Una cosa tiene que ver con que Venezuela es una sociedad mucho más cerrada geopolíticamente, entonces menos comercio internacional, menos vuelos, te va a ir mejor en la pandemia comparado con sociedades abiertas donde la gente puede entrar y salir Sí. sin mayor cosa. Entonces yo creo que Venezuela empezó la pandemia tarde por eso. Ujú, Después tienes el factor, si la gente realmente está usando máscaras, aunque sean máscaras de mala calidad, eso ayuda muchísimo. Eso ujú. ayuda muchísimo. En todos los locales te obligan a limpiarte las manos a la entrada, en todos. Perfecto. Eso es excelente. Eso realmente ayuda. Después para mí el factor más importante es la demografía. El factor que más impacta en la mortalidad es la edad, sin duda alguna. Entonces, tener una población joven te va a hacer que tengas una tasa, un uso, la tasa de recursos hospitalarios que tienes que usar o la tasa de mortalidad esperada va a ser mucho más baja con una población joven y sana comparada con una población vieja y enferma. Sí, la edad media venezolana creo que es 26, 27 años por ahí. Sí, bueno, en Florida, en la primera ola, la edad mediana de contagio creo que fueron 57 años. Mm, Y bueno, en Europa ni se diga. En España y en Italia, que tiene una población mucho más vieja que Florida, fue catastrófico. sí. En el Bueno, Reino en Unido, los capítulos que hicimos el año pasado, en un punto tú das las cifras de fatalidad de España e Italia y son de cerca del 10%. sí, O sea, son sí, unos números horrorosos, son como los de la gripe española de hace 100 años. sí.
Y si los ves ahora, déjame revisar aquí rápidamente. Eh, sí, bajó Italia. La tasa no voy a decir mortalidad porque no es la correcta. Digamos, la tasa de fatalidad por casos, porque la mortalidad tienes que saber todos los casos para realmente conocerla. Sí, En Italia bajó de 10 a 3.5. o sea, significativamente, sí. Sí, y eso yo dudo que es que estemos mejorando tanto en tratamiento. La verdad es que no. Yo creo que es que No, eso ahora es que aumentó las sí, pruebas. aumentó las pruebas y se enfermó gente más sana. Se Sí. murió menos gente. Proporcionalmente se muere menos gente. Y bueno, también el subconteo en Venezuela debe ser brutal. Si te da COVID severo en Altagracia de Orituco, ¿quién te cuenta esa muerte? Sí, exacto. Yo pienso que hay un subconteo bastante importante, pero no descarto que entre que la gente es sana y joven y que si se tomaron muy en serio las medidas de salud pública con máscaras y todo lo demás, eso Bueno, siempre es... fíjate, un dato que no sé si sabes y no sé si lo hemos comentado aquí, sí sé que el COVID hizo una racia, diezmó las Fuerzas Armadas. Y de hecho, uno de los casos que yo conozco de deceso era un general del ejército. No Y, sabía eso. y entre las Fuerzas Armadas, entre los 4 componentes de la Fuerza Armada, hizo un diezmado. O sea, de verdad se contagió un gentío. No sé la cifra oficial, pero sí se supo que estaba teniéndolo todo el mundo. O sea, prácticamente una cosa así, algo así como que 1 de cada 10, o sea, una barbaridad. Este, y bueno, una de las personas, como te decía, que conozco, que por el rango asumo que tendría 53, 54 años, murió de COVID. Luego la persona más joven que conozco era de 35 años, un empleado de una de las escuelas donde yo enseño en la UCAP. No sé si él tendría alguna condición previa, porque eso es otra. Fíjate, yo conozco gente, exalumnos jóvenes, chamos que no llegan a 30 años, que les dio en una persona en Atlanta, otra en Londres, otra en Barcelona o Madrid, otros en Miami, y me decían, ponte tú, las más jóvenes, las que nos llegan a 30, mira, yo tuve 2 o 3 días de fiebre con tos y ya, listo, se me quitó y yo volví a mi vida loca después de eso. Pero claro, son jóvenes, pues no llegan a los 30 años. Una sí, que está en Londres, sí me dijo que aunque la enfermedad le dio leve, lo que le dejó fue un cansancio enorme. Y después no podía hacer ejercicio porque o sea, el más mínimo esfuerzo la agotaba todavía un mes después de que la habían dado de alta. Entonces eso me lleva a querer preguntarte, ¿cuáles son, a estas alturas ya se sabe, ya podemos hablar ya de unos síntomas fijos que aparecen siempre? ¿Cuáles son esos síntomas más comunes? Mira, los síntomas más comunes son como cualquier gripe. Va a tener fiebre o más que como cualquier gripe, como la influenza específicamente. Son síntomas muy parecidos. Entonces, fiebre es muy común. eh, lo que nosotros llamamos síntomas de infección respiratoria superior, rinorrea, o sea, moco, Ajá. congestión nasal, tos y mialgia, o sea, dolores musculares, decaimiento. Eso es lo más común. Luego está el famoso de que, oh, perdí el olfato y perdí el gusto, anosmia y ageusia. Sí. Eso no es específico del COVID, eso se ve en cualquier enfermedad respiratoria, pero ahora como estamos viendo muchos casos, la gente le empezó a prestar atención, pues ahora, oh, mira, tengo COVID. Bueno, cualquier infección que te tumba la nariz te puede tumbar el sentido del olfato y del gusto. De hecho, yo Pero era basta- así, o sea, yo sufro de rinitis crónica y mi papá y yo siempre nos daba la gripe estacional de navideña y siempre perdíamos el gusto. Exacto, exacto. Y bueno, tiene síntomas menos comunes, pero que se ven frecuentemente, que son síntomas gastrointestinales, gente que le da mucho con diarrea eh, y dolores musculares, pero sí. Y después tienes las cosas raras, pero que sí, como estamos viendo una pandemia con millones de casos, estás empezando a ver las manifestaciones raras muy comúnmente. Por Que, ejemplo, ese cuento de las manchas blancas en la lengua y la boca. sí, cosas raras en la lengua o los famosos COVID toes, los dedos COVID. ¿Qué es eso? Eh, hay, por reacciones inmunológicas al virus, hay gente que hace eh, problemas de irrigación sanguínea en los dedos, entonces el dedo pues se puede poner una mancha morada en el dedo. Hay coágulos, los coágulos son muy comunes, sobre todo en los pacientes con enfermedad crítica, hacen trombosis venosa o émbolos pulmonares por coágulos. Y hay cualquier cantidad de, de manifestaciones neurológicas. Una cosa que se llama síndrome de Guillain-Barré, donde los nervios se paralizan Ajá. y la gente tiene una debilidad muscular brutal, inclusive puede perder
función del diafragma y terminan con dificultad para respirar severa. Hay manifestaciones neurológicas, eso, fatiga crónica. Hay una cantidad de cosas que las infecciones virales pueden hacer, que no es nada más el COVID, pero bueno, como el COVID ahora es una enfermedad tan prevalente, Claro, estamos porque viendo las cosas raras, las estamos viendo muy frecuentemente y éramos una población virgen, o sea, nadie en el es, planeta estaba inmunizado con eso. es correcto, es correcto. Está bien. Mira, vamos a hacer una pausa aquí para hacer un pequeño inciso publicitario y seguimos en un rato hablando con el doctor Guillermo Garrido, socio cofundador de Perípatos, médico pulmonólogo e intensivista. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, seguimos aquí en esta conversación con el socio cofundador de Perípatos, el doctor Guillermo Garrido, pulmonólogo e intensivista, hablando de la pandemia de COVID. Guillermo, una de las cosas que, bueno, que hemos estado hablando cuando hablamos tú y yo de forma personal, es bueno, a cada rato me comparas lo que estás viviendo con el famoso libro de Camus, La Peste. Yo no lo he leído, así que la referencia no te la capto al vuelo, pero, o sea, para ti, Oh, tienes que, mira, para el episodio ya, vamos a parar esta grabación ya y corre a leer ese libro. pero, o sea, Se lo recomiendo a todo el mundo ampliamente, es un o sea, no, librazo y sí. yo sé que el libro es famoso y está en mi lista de to-do, pero tengo que admitir que a mí las redes sociales y los smartphones me debilitaron el hábito de la lectura, que parece mentira, porque uno con el smartphone está todo el tiempo leyendo, pero el hábito de leer profundo y leer literatura lo tengo súper debilitado. Pero volviendo al punto, eh, o sea, ¿qué es podríamos decirlo así, sin cortapisa? O sea, ¿a qué nivel llega esa tragedia que te tiene tan deprimido? O sea, que a veces estás así, a veces te siento hasta nihilista, o sea, así como, mira, no, la vida no vale nada. ¿Qué es lo que te ha tumbado? O sea, que tú dices que te pueden echar cemento y no te hace nada. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota que si no es la peor que tuve, está entre las 3 peores. Tuve un paciente mexicano que estuvo aquí trabajando indocumentado, tener 48 años. Le dio COVID severo, estuve en el hospital 2, 3 semanas y a las 2, 3 semanas se puso peor y terminó intubado en terapia intensiva. Sin Bueno, familia. obviamente, sin familia y Ok, sin poderlos venir a visitar porque la familia está en México y obviamente sin visa, ¿quién les va a dar visa? Inclusive antes del COVID era dificilísimo conseguir claro. visa para Estados Unidos. Eh, bueno, a pesar de todos los cuidados de terapia intensiva, el señor se murió y bueno, me tocó a mí llamar a la familia a decirles que se había muerto el paciente y obviamente hemos estado en contacto con la familia en los días anteriores diciéndoles, mira, esto pinta mal, el tipo está muy mal, está crítico. Pero bueno, esa gente no pudo despedirse de él, no podían hablar con él. Era gente obviamente muy pobre porque no tenían ni siquiera manera de hacer FaceTime o tampoco había mucha gente en ese momento en la terapia intensiva que hablara español. Ya. Entonces, a veces tiene suerte la enfermera habla español, entonces la enfermera con su celular personal hace el favor y hace el contacto, ¿no? Pero ya el tipo intubado, sedado, totalmente inconsciente, no se dio esa oportunidad. Wow. Y nada, tuve que llamar a la familia a decirle que el tipo se había muerto y fue horrible porque la gente se guindó a llorar en el teléfono y la tragedia humana es difícil de describirla.
y uno está en esa posición donde tienes un caso tan difícil con una gente gritando en el teléfono, llorando, preguntándote, pero ¿por qué? ¿Pero cuándo lo podemos ver? Y lo que más me afectó fue cuando me preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos para enterrarlo en México? Y, Imagínate tú. y la respuesta es, yo sabía la respuesta, pero no, como yo no soy el trabajador social y no estoy seguro que hubiese otra opción, no les quise decir. Pero ¿Qué? realmente cuando Fosa común. eso es los creman y les ponen las cenizas en una fosa común. Eso es Wow. lo más normal, eso es lo más común, lo más frecuente. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo voy la trabajadora social te va a llamar para discutir eso. No tuve El no valor. estaba tan seguro como para decir, terminar de darle esa pedrada en el corazón a la pobre mujer. Pero bueno, sí, mira, así se muere la gente, incluso sin ponerlo tan trágico. Gente nacida y criada aquí, a veces mucha gente se murió sola con las restricciones de visita, sin poderse despedir de la familia. Eso no es lo normal en terapia intensiva. En terapia intensiva, antes de la pandemia, lo más normal era que tú traías toda la familia que quisiera venir, se despedían. Yo aquí hasta he tenido, por ejemplo, los pacientes negros tienen mucho esa cultura del pastor de la iglesia, Mm, y son iglesias como las ve la gente en las películas, gente que no vive en Estados Unidos, a lo mejor lo ha visto en películas de coros que cantan, gente con batas moradas y cantan, y sí. tipo Hacen gospel, 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 ajá. exacto. Y bueno, nosotros hemos tenido más de una vez, yo he tenido pacientes gospel ahí, 10 12 familiares, y Wow. la comunidad negra se reúne, rezan, y es un mecanismo de sobrellevar el luto muy, muy importante. Yo vi eso en un documental de Netflix llamado Extremis, que estuvo nominado al Oscar, Sí, que aquí es no, sobre aquí eso. eso es con el COVID, eso se acabó, se acabó. El apoyo moral y humanitario se acabó. Eso, para mí eso sí es una de las cosas más graves de ver. Bueno, fíjate, me estás tocando una tecla porque mi papá, que en paz descanse, murió hace casi 8 años en una sala de cuidados intensivos. Mi papá había tenido un infarto y yo, una de las cosas que yo agradezco, mi papá era sociólogo y periodista especializado en burocracia. Y no hay peor burocracia que morirte en tu casa, porque entonces tienes que buscar un médico que te lo certifique, mientras que si te mueres en una clínica es súper fácil. Y yo Mm, siempre agradecía dos cosas, que mi papá murió en una clínica, o sea que ya me quitó la mitad de la burocracia de encima, pero además que me pude despedir. O sea, yo entré el día antes, la noche antes, a hablar con él. Yo fui el último que lo vio, pues lo paro aquí porque se me comienza a hacer el nudo en la garganta. Pero, o sea, pienso en esa gente que no se pudo despedir de esta persona, todas estas personas que han muerto, ahorita hace poquito tuvimos un grupo de críticos cinematográficos al que yo pertenezco, teníamos un colega que vivía en Guayana, donde, bueno, sabes, el arco minero ha convertido el sur del país en el corazón de las tinieblas de Conrad. Lamentablemente le dio COVID el año pasado y se le complicó con paludismo, que se ha wow. vuelto endémico de la región sur del país. Y bueno, al final se terminó muriendo de un infarto, pero parece que fue por una serie de descompensaciones que le empezaron, y tenía mi edad. O sea que súper cercano, además de que, bueno, conozco gente más joven que yo, pero sí, es fuerte, ¿no? Y veo que hay gente que no se lo está tomando como que tan en serio, o bueno, como decía el brasileño que gobierna la República Federativa de Brasil, el capitán, es una gripeciña nada más, ¿no? Porque sí, o sea, 80-90% de la gente lo pasa leve. ¿Me Sí, confirmas ese? más o menos el 80%, 90% de las infecciones son asintomáticas. O sea, Y de capaz ese yo, día lo que te decía ahorita fuera del aire, capaz yo lo tuve y ni me di cuenta. Como sufro de rinitis, creí que era una rinitis es posible. aguda. Y del 10-20% que es sintomático, 80% de esos va a ser leve. O O sea, que sea, solamente un 5% del total de los enfermos son los que llegan a sí, 5 o hospitalización. 10% realmente requiere hospitalización. Y de nuevo, de la gente que requiere hospitalización, un 20% termina en terapia intensiva. Y entonces, ahora, eso me lleva a la pregunta del tratamiento. Eh, La gente que padece la enfermedad se cura sola, esa gran mayoría, ¿no? Es el sistema Sí, inmunológico de uno el que hace el sí, trabajo. sí, Que sí, básicamente es lo que pasa con la inmensa mayoría de los virus, ¿no? correcto, correcto. O sea, a nosotros cuando uno se enferma de gripe no nos curan las medicinas. Las medicinas son para sobrellevar los síntomas. Correcto. Hay muy pocos virus que yo te puedo decir que tienen tratamiento efectivo. Los hay, pero no son la mayoría. A mí me dio hepatitis por primera vez en 2019 y lo que me mandaron fue paliativos, ¿no? O Sí. sea, yo me curé de la hepatitis yo solo. Bueno, seguramente te dio hepatitis A, Sí, porque la B y la C son dos virus que tienen tratamiento efectivo. Sobre todo la C tiene muy buen tratamiento hoy en día, que no era el caso hace 10 años.
Y leí que hay una vacuna para la hepatitis A. Sí, y para la B también, para la Va- C no. ¿Valdría la pena ponerme la de la A, aunque ya padecí la enfermedad o ya me inmunicé? Ya estás bastante inmunizado. A Ok. menos que algún día te enfermes de alguna otra cosa y seas población de riesgo, yo creo que ya estás hecho. Pero igual la B deberías ponértela. Voy a averiguar. Pero volviendo al COVID, sin embargo, todas las semanas sale, bueno, aquí yo te pasé el video de Maduro diciendo que tenía las goticas milagrosas. Ujú. Ahora bien, mira, Maduro aparte, yo sí supe de virólogos, biólogos del IBIC que sí estaban investigando unos supuestos componentes sacados de una raíz que parecía que eran un buen tratamiento, pero no he leído nada. Así que no voy a, o sea, me voy a quedar nada más con la versión oficial de Maduro terrible, diciendo que Venezuela se va a dedicar ahora a producir eso para curar en el mundo en vez de traer la vacuna, que es lo importante, ¿no? Pero hablando del tratamiento, a principios del año pasado salió un francés que en Marsella decía que se podía curar el COVID con ¿cómo es? Hidroxicloroquina, Hidroxicloroquina, sí. ajá, con otro componente más, con acitromicina. ¿Qué pasó con eso? Eso creo que al final se demostró que nada que ver, ¿no? Sí, eso, en general, no hay tratamiento efectivo para el COVID. No lo hay. O sea, había algún fundamento para todos esos experimentos con medicamentos específicos, ¿verdad? Sí, la hidroxicloroquina es un medicamento que inicialmente se usó para tratar malaria, paludismo. Ok, Es un derivado, como el nombre lo dice, cada vez que oigas que un componente tiene quina, es la corteza del árbol de la cincona. ok. De ahí sale la guaquina que uno, para uno echarse palos, gin tonic. Y la razón por la cual los británicos y los franceses inventaron el agua tónica o la guaquina, como lo llamamos nosotros, era para que los soldados tomaran eso, para prevenir la malaria. Ok. Entonces, todos los componentes derivados de la cincona tienden a tener efecto antimalárico, pero bueno, a medida que el paludismo generó resistencia a ese tipo de componentes, nos dimos cuenta que tenían efectos inmunológicos muy positivos. Entonces, hoy en día, para lo que más se usa realmente es para tratamiento de enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide o el lupus. Ok. Y alguien se dio cuenta que in vitro, la hidroxicloroquina inhibía la replicación del COVID. Y por ahí se fueron. Ah, bueno, si funciona in vitro, quiere decir que esta es la cura y nunca lo probaron y se empezó a usar sin evidencia y resultó ser que no solo nos sirve, sino que puede ser hasta letal, sobre todo combinado con acitromicina, producía arritmias fatales, ¿no? ¿La azotromicina qué es? ¿Para qué se Es utiliza? un antibiótico. Ese es el famoso, ¿cómo es que se llama en Venezuela? Citromax, creo que se llama en Venezuela. Todos esos que terminan en ina por lo general son antibióticos, ¿no? Sí. Ya, y ahorita supe que en países andinos, Perú, Bolivia, Ecuador, están utilizando ivermectina y por el terminal también es un antibiótico eso. La ivermectina es un antiparasitario. Mata específicamente el mintos. El mintos son gusanos del intestino. Ah, El pero es que más esto, común. pero esto es, el esto más- es un virus no es un gusano, es un... Correcto, correcto. Eso viene por lo mismo, los tiros vienen por el mismo lado. Hubo alguien detectó una actividad in vitro y decidieron por el desespero usarlo, pero hay cero evidencia. Yo no la uso nunca y no recomiendo que se use porque a diferencia de algunos tratamientos ineficientes que son ineficientes y además inofensivos, no todos los tratamientos ineficientes son inofensivos. O sea, pueden dejar daños colaterales. Sí, sobre todo la ivermectina tiene puede tener neurotoxicidad, porque la ivermectina mata al parásito dándole parálisis al parásito. Ah, claro, entonces eso puede producírselo también Sí, al hospedador. la ivermectina es lo que se usa para desparasitar perros y nosotros lo usamos para humanos para cierto tipo de parásitos porque es muy eficiente matando parásitos. Ya. Y entonces quiere decir que a los pacientes que te llegan a hospitalización o incluso los que tú ves, o sea, tú ves pacientes que se quedan en su casa Sí, claro. y Bueno, que, que yo no los veo, me llaman a la clínica y claro, pero entonces, ¿qué es lo que les recetas? Paliativos y luego aguantar que el organismo, sí. Si el paciente no está para hospitalizarse porque no tiene el oxígeno bajo, generalmente se les recomienda reposo, fluidos y Atamel. o sea, que el organismo haga su trabajo. Incluso los Ujú. que están hospitalizados, que le meten cánula de flujo, ¿cómo es? Cánula de flujo, De alto flujo, sí. de alto flujo, o los que les meten ventilador y todo eso, es meterle 100% oxígeno mientras el organismo elimina el patógeno. Bueno, no todo el mundo requiere 100% oxígeno. Uno titula el oxígeno, dependiendo de cada persona requiere
cantidades distintas dependiendo de qué tan enfermos están. Sí, es muy común que hay pacientes, muchos pacientes sí van a requerir 100% oxígeno. Claro, el oxígeno del aire creo que es 20-21%, ¿no? Correcto. Uno puede regular el porcentaje de oxígeno con los instrumentos que tenemos, pero sí, realmente lo que aumenta la sobrevida en este tipo de enfermedades es cuidados de soporte de altísima calidad. Sí hay muchos tratamientos que se intentaron que al final resultaron ser decepcionantes. Hubo un antiviral que se usó mucho, que se usa todavía intravenoso, que se llama Remdesivir, Ah, verdad. que al final no demostró mortalidad, beneficio de mortalidad, y de hecho la Organización Mundial de la Salud empezó a decir que no lo usáramos más por ser ineficiente. Ya más que ya tenía Eh, otro uso, ¿no? sí, eso fue lo que salió para el ébola. Exacto. Entonces trataron de reencaucharlo para, para el COVID. El Remdesivir no fue el que recomendó encarecidamente Trump. No, él creo que recomendó el cóctel que le dieron a él de anticuerpos. A eso quería llegar. Eh, ¿Qué fue lo que le metieron a Trump? Mira, a Trump le dieron, bueno, no te sabría decir porque nunca, Supuestamente porque no fue oficial. O sea, nunca dijeron, exacto, pero porque se sospecha. lo que sí sabemos es que le dieron esteroides, lo cual de todas las cosas que se usan es la que tiene un poquitico de evidencia de más calidad. A mí no me gusta usarlos personalmente, pero yo en eso soy la minoría. Esteroides son desinflamatorios, ¿no? Correcto, sí. A mí me preocupa muchísimo dar esteroides en un proceso infeccioso porque no sabes quién va a responder y los que no responden los estás aumentando el riesgo de que se te infecten con otras cosas, como bacterias y tal. ¿Por qué? Eh, Porque es un inmunosupresor. Ah, ya, ok. Y ya la gente, sin darle esteroides, la ocurrencia de coinfecciones entre el virus, no solo el COVID, influenza, cualquier otro virus y otra bacteria encima es muy alta. ¿Qué fue lo que pasó en la gripe española? Que Sí, hablaremos después al eso final. siempre ocurre, eso siempre ocurre. Es Ok. muy común que alguien le dé influenza, le dé un virus y a los 2, 3 días o a la semana, plum, te pega una neumonía bacteriana, te complica la cosa. Ok. Pero sí, digamos que de todas las cosas que hay por allí, los esteroides son los que tienen un poquitico de mejor evidencia. Y como son drogas que han sido usadas por décadas, estamos muy familiarizados. Entonces eso realmente es muy común verlo en el hospital. Después se trató de usar plasma como inmunidad pasiva. Ok. Todos los estudios mostraron que no funciona el plasma. Entonces ya no se recomienda usar plasma. ¿Y eso por qué no? Porque ningún estudio dio ningún beneficio. Pero ¿tienes alguna idea de por qué? Yo pienso que tiene que ver con el tiempo. Realmente cuando alguien se enferma severo de COVID, los pulmones se inflaman mucho y el daño pulmonar principal no es directo mediado por el virus, sino mediado por inflamación, por Ya. una falta de regulación, por una inflamación excesiva del pulmón. Y ¿Qué es es lo como que que, bueno, se... ya, es es como lo que- tratar de tomar anticonceptivos cuando ya tienes un mes de embarazo. ok. Ok. Entonces ya, mira, yo pienso que la inmunidad pasiva hubiese sido mucho más eficiente si hubieses logrado capturar a la gente del primer día de la infección, pero eso es imposible porque, dado que Claro, tú la no estás gente ya... sintomático, para agarrarlos, siempre los agarrábamos tarde. Entonces, todos los estudios que se han hecho con plasma o con monoclonales no han resultado ser eficientes. Eso nos lleva a que entonces lo único, además del distanciamiento social, porque bueno, una opción era la inmunidad de manada, ¿cómo es que llaman? De rebaño, Rebaño, sí. pero que eso me parece que tiene un costo de riesgo gigantesco, ¿no? Eso es una locura. Es una locura. Eso es una locura. Eso fue lo que nos curó la gripe española, fue eso. Al Claro, costo de que se contagiara un tercio de la población del planeta de entonces, que era de 500 1.500, millones. de 1.500 millones, se contagió 500 y se muriera 10%, es decir, 50 millones Correcto. de esos 500. Ahorita Ahorita se ha con... muerto, se ha muerto 2.2 millones ahorita de COVID. Sí, Imagínate multiplicar eso por 25. ¿Cómo se vería eso? sí, sería... Uf. Ahora bien, quiere decir que eh, la única verdadera solución es la vacuna. O sea, inmunizarnos de forma Correctamente. artificial, vamos a decirlo así. Inmunizarnos de forma programada, Correcto. que son las vacunas. Y tú ya tienes la vacuna. Ya, o sea, ya tú te la Sí, pusiste, ya tú tienes las dos dosis. sí, sí. La Yo me de la puse el Pfizer. primer día. El primer día que salió, ese día me la puse. Wow. Rompiendo el celofán. Así mismo. La de Pfizer son dos dosis. Ujú. De misma cantidad, de misma concentración ambas. Sí. Porque tengo entendido que hay una que creo que es la de AstraZeneca que lleva una dosis menor en la segunda, lleva una No, concentración menor en la segunda dosis, creo. no estoy claro porque hasta que no la prueben no vamos a ver la data realmente cómo es el protocolo, pero sí, hay ¿Cuántas vacunas están diferentes. aprobadas ya en Estados Unidos? Solo la de Pfizer y Moderna, Correcto, que son las de mRNA, correcto. o sea, las más como las más innovadoras y tecnológicamente savvy
que son Exacto. utilizando el ADN del virus para que el mismo organismo reconozca las Sí, espículas del virus. exacto. Y a mi Este, juicio, a riesgo de ponerme super nerd, es el mecanismo de acción más elegante y brutal que hay. ajá, ¿por qué? Porque mira, el Ya, antígeno lo produces tú. Te exacto. conviertes en una máquina de hacer antígeno, lo cual es súper elegante. Ahorra muchísimos problemas. Ya, Generalmente pero los... vamos a explicarle algo, y disculpa que te interrumpa. Las vacunas tradicionales es inocularle el virus en una dosis inocua a las personas para que el organismo lo reconozca, ¿no? No, la dosis no es inocua. El virus es inocuo porque la gran Exacto, mayoría de los virus están inactivados, están están, muertos. están inactivados, exacto, están sin Pero hay el... otras vacunas que ni siquiera te dan el virus entero, sino una partícula. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B no te dan ni siquiera el virus entero, te dan solamente el antígeno, lo que se llama un antígeno recombinante. Tú le metes el ADN o la secuencia genética que codifica esa proteína, se la pones a una bacteria, generalmente es E. coli, y la bacteria es como la fabriquita, y el antígeno que produce la bacteria lo purificas, lo empaquetas y se lo inyectas a la persona. Ni que siquiera le estás inyectando el virus muerto. además, la Escherichia coli es una bacteria simbionte nuestra, Correcto. que Y, por tenemos en ejemplo, el tracto... la vacuna que va a ser Johnson y Johnson es una vacuna de antígeno recombinante. La vacuna china es una vacuna de virus inactivado. Entonces hay muchos tipos de vacunas para COVID que están, se están moviendo. Pues cada una es un poquito diferente a la anterior. Pero las únicas que son de ARN, de mRNA, son la de Pfizer y la de Moderna. que tienen unos problemas logísticos severos. O sea, primero son más caras. Sí, Creo que la de Pfizer cuesta 70 euros la dosis. sí, Que por supuesto, todo esto lo están cubriendo los estados, sí, pero, o sea, los gobiernos, pero requieren menos 70 grados de temperatura la de Pfizer y menos 20 la de sí, Moderna. Los hospitales comunes no tienen, los hospitales ordinarios, por lo menos aquí en el tercer mundo, y las pequeñas clínicas provinciales en Estados Unidos creo que tampoco tienen neveras de menos 70 grados. correcto. Casi siempre son centros universitarios que tienen departamentos oncológicos, porque muchas de las drogas oncológicas requieren fríos extremos. Entonces, la vacuna de Pfizer realmente va a ser más eficiente en sitios grandes. En las La de Moderna, metrópolis. sí, cualquier freezer de casa, cualquier freezer tiene menos 20. Cualquier congelador te puede llegar a menos 20, pero más allá no. Por eso es que hay tanta entusiasmo con la AstraZeneca, la de Johnson Johnson, porque requieren cadenas de frío mucho más. Sí, menos 4, más- menos 6 grados, una cosa así. sí, Cualquier nevera de doméstica te da esa temperatura. sí. Ahora bien, Y ¿tú tuviste alguna reacción a la vacuna? no, me dolió el brazo como 1 o 2 días y ya. Claro, porque ahí no te están inoculando el virus, ahí te están inoculando es el ADN para que tu organismo lo copie, Sí, ¿no? técnicamente es el ARN nada más, no El hay ARN. ADN. Eso es un mito de que no, me van a editar el ADN y me voy a No, convertir por en eso dije, mutante. el ARN, para los que Sí. no saben biología, el ARN es la cadena sencilla de ribonucleico que sale del núcleo hacia las demás partes de la célula. Para simplificárselo a la gente que no tiene background en biología, la analogía que uso con estudiantes que no saben nada de esto es la receta de la abuela. Abuela, pásame la receta de las hallacas. No, muerta. Primero muerta. Entonces tú un día te escondes y coges el cuaderno de la abuela y lo transcribes. Ese papel que tú te llevas para tu casa es ARN, es una transcripción que no es una fotocopia fiel ni exacta del cuaderno original, pero que tiene toda la información necesaria para reproducir la receta. Exacto. Es material de transcripción, es información transcribida, no copiada idéntica. El ADN generalmente se copia idéntico. Sí. Y ahora bien, mientras que las vacunas tradicionales que te meten el virus desactivado suelen producir alguna reacción, algún quebranto, como se dice en Venezuela, Sí, sí, justamente eso, porque te está entrando un patógeno al organismo, ¿no? Se te sí, está sí, entrando un cuerpo extraño, el quebranto, entre comillas, es una consecuencia de tu cuerpo reaccionando a un a la cuerpo vacuna. extraño. Sí, sí, y eso es igual para cualquier vacuna. Exacto. Y de hecho, quieres reacción, quieres activar a la policía, tú no quieres que la vacuna te pase desapercibida. La vacuna se le agregan una cantidad de componentes que se llaman adyuvantes precisamente para alebrestar el proceso y que haya una reacción inmunológica lo más fuerte posible. Sí. Ahora, esta pregunta no tiene mucho sentido porque solo tenemos un año de pandemia. O sea, el virus comenzó a infectar gente entre septiembre y diciembre de 2019 hasta donde sabemos. China no lo reconoció sino hasta el 30-31 de diciembre de 2019 y no se habló, yo no me enteré sino hasta que lo leí en BBC el 20 de enero del año pasado, que se acaba de cumplir un año.
Pero las vacunas de la gripe, que yo me la he puesto en alguna oportunidad, solo suelen durar 1 o 2 años nada más. Eso es porque el ADN de estos virus de la influenza mutan con demasiada facilidad. Sí, O hay sea, dos cosas ahí que no hay que confundir. Una cosa es cuánto duran los anticuerpos en tu sangre. ajá, Algunas enfermedades como la lechina o el sarampión dan inmunidad para toda la vida. O hay otras enfermedades donde la inmunidad se acaba al año, a los 2 años, a los 3 años, dependiendo. Por sí, ejemplo, el toxoide tetánico, por eso requiere refuerzos cada 5 años. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el virus mute y evada los anticuerpos que tú ya tienes. En el caso de la influencia es el segundo escenario. exacto. Porque es claro, es tan común se esparce con tal facilidad y además son solo trocitos de ADN, que el trocito de ADN que me infectó a mí el año pasado probablemente no sea el que me infecte a mí el año siguiente. Por eso Sí, mi cuerpo no lo reconoce. sí. Ya claro, es ARN, la influenza no tiene ADN tampoco. Ninguno de Ah, estos virus respiratorios son virus de ADN, son virus de ARN. Pero, y además, la vacuna de la influenza, no por complicarlo mucho, pero la vacuna de la influenza es predictiva, no es como la del COVID. Nosotros nunca sabemos qué virus va a circular. Estamos apostando por pura suerte, no por pura suerte, pero es una apuesta estadística. Nosotros en Estados Unidos le preguntamos a los australianos, mira, ¿cómo te fue en tu invierno? Acuérdate que en Australia el invierno es en julio. sí, exacto, es al revés. Entonces nosotros en septiembre le preguntamos a los australianos, mira, ¿cómo te fue a ti en el invierno? ¿Qué variantes circularon? Menos esta y esta. Entonces la CDC hace esa vacuna ligando, pero hay años que nos va terrible porque el virus mutó otra vez o se movió otra variante y la vacuna no funciona, pero para nada, tiene Claro, 0, 10, 20%. Pero hay años donde funciona muy bien y tenemos 70, 80% de efectividad. En el caso del COVID, no hemos visto eso todavía, estamos tratando de hacer la vacuna sabiendo qué virus circuló ya primero ajá, entre pero nosotros. fíjate, hemos tenido otros virus SARS. Tuvimos el MERS del Medio Oriente en 2017, tuvimos un SARS en 2003 en China también. Yeah. eh, y tengo entendido que hay vacunas para esos otros virus. Esas vacunas, ¿cuánta inmunidad dan? ¿De cuánto tiempo? Mira, no te sé decir porque no estoy familiarizado con esas vacunas. Sí te puedo decir que la inmunidad natural de esos dos virus, en el caso del SARS fue 8 años y en el Ok. caso del MERS creo que fueron 3, 5 años. O sea que Claro, dieron inmunidad más o menos duradera. La gente que se infectó. No conozco las vacunas, no estoy familiarizado con las vacunas de esos dos enfermedades. sería, sería bueno investigarlo para más adelante. Voy a contactar a mis amigos en el IBIC. Ahora bien, la vacuna, bueno, aquí en Venezuela yo no he sabido de nadie que esté antivacuna. Aquí el pánico que todos tenemos es que el gobierno dice que va a traer es la rusa, la Sputnik, con la cual yo no tengo prejuicio por ser rusa. Mi prejuicio es que no tengo data. Yo no he leído ningún estudio arbitrado. Yo no he sabido de su efectividad. El mismo Putin no se la puso, alegando la edad, pero, o sea, las otras se están poniendo a gente que tiene 99 años de edad, 100 años de edad, cuya capacidad de generar inmunidad es mucho menor y sin embargo se la están poniendo. ¿Por qué no se la pone Putin? Entonces ahí yo no sé qué pensar. Entonces, muy probablemente en Venezuela se establezca, si no está a punto de empezar ya, un mercado negro de vacunas importadas que venderán en $120 o cosas así. Pero eh, lo único que he escuchado es eso, que la gente le tiene miedo a la rusa. Eh, Bueno, en eso yo estoy de acuerdo. Yo soy totalmente pro vacuna, pero estoy de acuerdo contigo. Yo no me pondría algo sin data. sí, porque además, y no tanto por el riesgo de que me produzca, o sea, ha habido un montón de chistes de que la gente termina rescatando la Hablando figura de ruso. Lenin y siendo prosoviético, No. sí, hablando ruso, pero no, el miedo es que yo me crea inmunizado y en realidad tenga un porcentaje de inmunidad de 40, 50% que me parece que no es efectivo. Yo creo que por nada por debajo de 70% quizás exageré, quizás sea 65%, 60%. Sí, no, Pero a bueno, mí es en una cuestión particular, a de... mí me gustaría ponerme algo que tenga más de 80. Sí, mira, eso es como... esto es lo que hay. Tú te tienes que poner lo que haya, ¿me entiendes? Claro, exacto, no tengo más remedio, Pero en el pero caso de la rusa, es una cuestión de riesgo-beneficio. Yo ahorita te puedo decir a ti o a cualquier persona, la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson y Johnson, el riesgo-beneficio es, sin duda alguna, totalmente hacia el beneficio, ¿entiendes? Porque tenemos data de seguridad, sabemos cómo funciona la vacuna. Entonces, si tú puedes tener una reacción severa, una en 1 millón, y tienes un 90% de efectividad, pues no hay ninguna duda de que te tienes que poner la vacuna. O sea, no hay nada que pensar.
pero una vacuna que no conoce la eficiencia, por algo no se la están poniendo a los mayores de 60 años. Quiere decir que no funciona o que tiene problemas de seguridad, Exacto, cómo está hecha la vacuna. y no lo han dicho, que es lo que me enerva Sí. de la Sputnik. Pero por lo menos en el caso de la China sí tenemos esa data. Sabemos que es nada más 50% efectiva, lamentablemente. Y lo sabemos Pero por hasta Brasil, lo sabemos por Brasil, que la compró. no, los chinos soltaron, se llama Sinovac. Ellos soltaron su Ah, data y esa data fue revisada. porque yo la había leído que los chinos habían dicho que era 80. Sí, claro, Y pero ellos la vendieron como 80%, pero cuando revisamos la data en verdad es más como el 50%, lo cual vale la pena ponérsela igual, porque claro, si se tiene, pero entonces ahí, fíjate, ahí uno, vamos a suponer que es una vacuna de una sola dosis y te da 50%. Yo no cambiaría mis hábitos sociales con una vacuna de 50%. correcto, no deberías. Es una tómbola, pero cuando se la pones a todo el mundo, pues imagínate, ya estás, Bueno, vas a ok, lograr mínimo, vas a lograr mínimo 50% inmunidad en rebaño, lo cual es mejor que tener 20 o no sí, tener nada. sí, Y exacto. además esa inmunidad en rebaño viene a precio de cero enfermo. Ahora, una cosa que a mí me preocupa son estas nuevas variantes que primero detectaron en Gran Bretaña, luego Brasil, ahora Sudáfrica. Parece que creo que es, corrígeme si me equivoco, creo que la surafricana es como que la más agresiva. Ujú. Cosa curiosa porque en África es donde ha habido menos incidencia, pero ya sabemos que ahí debe haber una subestimación bárbara. Eh, y creo haber escuchado otro país, pero seguro son Gran Bretaña, que fue donde la detectaron primero. Curiosamente, la gente decía que decir virus chino era racista, pero ahora la gente dice variante británica, variante brasileña y variante surafricana, y eso no es racista. Pero, valga el comentario político. Pero creo que Pero es lo que de que... ser brasilero no es una raza, Sebastián. Exacto. Pero ser británico sí. Eh, Tampoco es una raza. pero fíjate, en Gran Bretaña la detectaron primero por el mismo motivo que la gripe española se llama gripe española, porque donde se informó primero fue en España. Sí. O sea, parece que Inglaterra tenía uno de los porcentajes de pruebas más altos del planeta, entonces ahí pudieron detectarla mucho más rápido. Ujú. ¿Tienes idea en qué? O sea, dicen aparentemente que se contagia mucho más rápido, eso sí no es aparente, eso sí es un hecho, y que aparentemente es 30% más letal. Mira, yo ni siquiera estoy convencido de que se contagia más rápido. De nuevo, estos son extrapolaciones de pruebas de laboratorio. Ok, El virus del COVID tiene la proteína esa que se llama proteína gancho o spike, la ajá, puya, la proteína puyúa en sí, español. que es con la que perfora la pared celular. Claro, esa proteína se une a una molécula en las vías respiratorias humanas que en inglés se llama ACE2 o Ok, ACE, como el detergente ACE, ajá, AC2, y es como una llave con una cerradura. ¿Okay? ajá. Esta variante británica es 50% más afín a esa molécula, lo cual es impresionante porque ya el COVID normal era la afinidad comparado con el SARS-1 era como 20 veces más. O sea que el bicho es pegostoso, le gusta pegarse. Ok. Ahora, si eso se transmite en más contagio real, en la vida real, no me queda muy claro. Lo cierto, lo que sí es innegable es que se ha vuelto la variante dominante. Entonces, Lo cual, ujú, lo es cual más hablaría contagioso de que que sí es quizás más contagioso. la pregunta es, ¿a qué se refiere con más contagioso? Porque todo el mundo que se expone se contagia, Sí. siempre y cuando tengas una exposición lo suficientemente. Entonces, yo no sé si es que el inóculo es menor o en vez de 15 minutos tienes con 5 o 10 ya te contagias. No me queda muy claro, la verdad. Pero sí es preocupante porque, bueno, no tiene que ser más letal para ser preocupante. Si la gente, si tienes, te puedes dar el lujo de cometer menos errores con medidas de distanciamiento social y máscara, y vas a tener un incremento en casos de 10, 20, 30, 40, 50%, aunque sea igual de letal, va a tener unas consecuencias brutales, ¿no? Eso es obviamente causal de una gran preocupación. Eh, lo que no me queda para nada claro, y eso sí creo que hay que aclararlo, es que sea más letal. No hay ninguna evidencia que sea más letal. Yo no sé dónde sacó eso Boris Johnson. Yo no he visto Y en dio ningún la lado. cifra, además, dijo 30%. Yo no sé si eso lo dijo para asustar a la gente. Yo la verdad es que no he visto. Obviamente yo no soy virólogo, eh, pero todas las personas, todos mis colegas infectólogos, ninguno está al tanto de alguna evidencia dura, porque además la mortalidad es tan difícil tiene tantas variables confundidoras que es difícil atribuírselo a la cepa. Y además no es lo normal. Generalmente el virus cuando muta se atenúa, porque matar al hospedador no es buen negocio evolutivamente, ¿no?
Bueno, Realmente pero el ébola tenía ese problema, que justamente el ébola no se convertía en una epidemia más grande porque mata al hospedador muy rápido. correcto, correcto. Y no tiene transmisión asintomática. Exacto. El ébola, cuando alguien empieza a sangrar por los ojos, tú dices, para allá, va, O déjame sea, no darte la mano. todo el mundo sale corriendo. Y Sí, además creo que comienzas a sangrar por los ojos, creo que al tercer día, una cosa así. exacto. En cambio con COVID, ya cuando te das cuenta, cuando ya empiezas a toser, ya tienes 10 días echando virus y por eso este virus es tan eficiente y tan contagioso, porque realmente tiene esa fase asintomática tan larga, ¿no? Johnson ya dijo que supuestamente su vacuna era igual de eficaz con la británica, pero que no con la surafricana. Sí, eso realmente es lo que a mí me preocupa de todo esto. No es tanto el contagio ni la letalidad, es que si son realmente variantes que son más, lo que se llama en inglés más fit, más aptas, Ah. que realmente es la palabra correcta, que no necesariamente implican contagio, pero sí son más aptas para transmitirse y tienen una letalidad igual y además evaden la vacuna, estamos en tremendo paquete. Sí, Eh, porque entonces caeríamos en lo que produce la gripe, pues que le vamos, correcto, el virus nos correcto. va a estar saliendo, el virus nos va a estar Sí, ganando sí. la guerra armamentista todos los años. Por ejemplo, la vacuna de Moderna sacó data diciendo que la vacuna es 6 veces menos eficiente para la variante sudafricana que para las otras. Sin embargo, la vacuna es tan fuerte que aún así produce suficiente cantidad de anticuerpos para proteger. Pero imagínate, redujo la efectividad. O sea, hay un colchón en la Ajá. vacuna que es tan fuerte que a pesar de que nos comimos 6 veces el colchón, igual estábamos por encima del umbral de protección, pero hay otras vacunas que no lo van a poder hacer. Oye, siempre África, yo me acuerdo que, bueno, me acuerdo no, porque eso sigue siendo así. El SIDA tiene una variante africana que es endémica de África. Tengo entendido que no es igual en el resto del mundo. Mira, no soy especialista en HIV, eso no me suena, no me suena, pero sí hay muchas variantes mutantes. O sea, El yo virus del recuerdo de HIV, mis años en biología, para quien no lo sepa, yo estudié 4 años de biología antes de cambiarme a politología, bueno, antes a cine y después a politología. Y yo me acuerdo que hablábamos que en África tenía unas variantes de HIV que eran endémicas de la región del posible. Congo. No, mira, te la debo, paso, porque no he revisado el tema y no, yo no trato pacientes con HIV directamente. Yo lidio con las complicaciones del HIV, pero Claro. no trato HIV, no, No, pero lo mencionaba como te una la debo. curiosidad. O sea, siempre África, de donde salió la especie humana, parece que va a salir algún día lo que nos extinga, ¿no? Este, Eso es ahora bien, racista, Sebastián. no. Ahí estás exponiendo tu colonialismo Sí, imperialista. exacto, sobre todo de blanco depredador clase media. Que come comida procesada. Pero mira, ¿qué has leído de la brasileña? Igual, preocupante. No pareciera ser tan agresiva como la surafricana, pero Eso quiere decir que bueno, tú no, creo que ya las tres han sido detectadas en los Estados Unidos. sí, están todas en todas partes. Sí, eso quiere decir que se estaban Sí, regando desde mucho antes de que nos diéramos cuenta, igual sí. que el virus original. Eso Ujú. quiere decir que tú, pese a que tienes las dos dosis, no has cambiado tampoco tus hábitos sociales. Cero, para nada. O sea, tú sigues lavándote las manos compulsivamente, usando máscara en público todo el tiempo, Sí. no le das la mano a nadie, todas esas cosas. En el trabajo todo el tiempo con máscara, sigo en cuarentena lo más posible, ¿no? Asumo que la vacuna me dio como un poquito de seguridad personal, pero realmente, mira, hasta que no veamos los casos bajar. ¿Y existe algún protocolo en el que uno pueda constatar si la vacuna a uno le surtió el efecto deseado? O sea, tú te has hecho eso. Teóricamente sí, Uno se hace una prueba de anticuerpos para ver si. sí, tendrías que tener anticuerpos contra el spike. Y Me ya tú te encanta. hiciste esa prueba. Esa prueba no existe comercialmente. Hay que esperar. O sea, que estás a ciegas todavía. Ujú, correcto. Ok, pero me imagino que en algún momento en este primer semestre del año ya saldrá esa Sí, prueba, ¿no? sí. Estoy de hecho con el ojo pelado si saliera algún estudio experimental de ponerme de voluntario para salir de primerito viendo si tengo los anticuerpos. Pero de hecho, si no me equivoco, creo que hay uno o dos laboratorios que la hacen. Una es la Clínica Mayo, que es uno de los hospitales más famosos de los Estados Unidos. Creo que tienen esa prueba, pero no estoy seguro. Estamos en el proceso de tratar de validar esos anticuerpos para ver, sobre todo porque tengo muchos pacientes inmunosuprimidos por otras causas y me gustaría saber si la vacuna les pegó o no. Que ya se vacunaron. Sí, sí. Ok. Una persona, o sea, ahorita me lo dijiste cuando hablábamos de mi caso de hepatitis A, pero te pregunto, claro, también es muy temprano, entonces no sabemos.
Pero tú crees que una persona que ya padeció la enfermedad y que, ponte tú, la padeció en septiembre y que todavía se hace la prueba serológica y tiene los anticuerpos, ¿valdría la pena que se vacune? Oh, totalmente, Sí. totalmente. Nosotros aquí no estamos tomando en cuenta para nada estatus convaleciente para excluir a nadie. Totalmente. La inmunidad a la vacuna es mucho más eficiente que la inmunidad natural de haberse infectado. Ok, De o hecho, la sea, variante surafricana evade la inmunidad natural de las variantes anteriores, eso. más no evade la inmunidad de la de Moderna, por ejemplo. Y eso tiene que ver con cosas inmunológicas que no quiero entrar mucho en detalles, pero es una respuesta, eh, la respuesta inmunológica de la vacuna es mucho más amplia, mucho más intensa. eh, entonces, sí, nosotros hemos vacunado a gente que le dio COVID. Si la quieren, se la damos, siempre y cuando cumpla, como hay un desbalance tan brutal entre oferta y demanda, no hay vacuna para todo el que la quiere todavía. Entonces, Claro. hay restricciones de edad, de gente de alto riesgo, que si trabajadores de salud, pero dentro de los grupos que tienen acceso, ¿Allá en Estados Unidos están siguiendo un protocolo nacional o cada estado sigue haciendo lo que le da la gana? mira, esa es una de las bellezas. Tú eso sabes esto más que yo y Vamos a ponernos políticos, exacto, vamos a entrar en sí, mi vamos a terreno. hablar de política otra vez. Exacto. Ya, pero Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, otra pausa publicitaria y vamos a entrar en mi terreno al regreso de, de esta pausa. Bien, estamos de regreso para esta última sección, este último segmento con mi socio cofundador, Guillermo Garrido, médico neumonólogo intensivista en la ciudad de Orlando, el estado de Florida. Guillermo, antes de la pausa te había preguntado cuál es el protocolo de vacunación, porque en España se están siguiendo uno muy serio de que nadie, o sea, van por edad, del más viejo al más joven, entonces ni siquiera el jefe de gobierno que tiene apenas 40 y pico años se puede vacunar porque él no está todavía para vacunarse. Mientras que en Israel, en Gran Bretaña, en Rusia, en Estados Unidos, ya se han vacunado los jefes de gobierno, no por edad, sino por ser jefes de gobierno. ¿Cuál es el protocolo que están siguiendo allá en... Te había dejado la pregunta si era nacional o por estado otra vez haciendo cada uno lo que le da la gana. bueno, mira, para los que no viven en Estados Unidos, esto es un país federal y Sí. eso es una de las bellezas del federalismo. Creo que de tus oyentes los únicos que van a entender son los que viven en Estados Unidos y los que viven en Alemania, que si mal no recuerdo son Y los únicos dos. Suiza, Suiza y Eh, Canadá y Australia. Son los únicos pero verdaderos federalismos del mundo. cada estado realmente hace lo que le da la gana. Hay unos lineamientos que son como sugerencias de la CDC. Eh, la CDC ha recomendado, obviamente, estamos tratando de proteger lo que llamamos infraestructura crítica. Entonces se le dio prioridad a los trabajadores de salud, a los que llaman frontliners, paramédicos, bomberos, gente que trabaja en comida, automercados, etcétera. Y prioridad a la gente de alto riesgo, mayores de 65 años, gente que sufre enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, etcétera, etcétera. Gente que vive en geriátricos, o sea, gente que realmente es más alto riesgo. Pero cada estado tiene lineamientos un poquito diferentes y decide o no adaptarse a la CDC y el gobierno federal, por el tema de la décima enmienda, no tienen inherencia ni jurisdicción sobre administración de salud. Eso recae sobre cada estado. Lo único que el gobierno federal puede Bueno, regular es, ojo, por la decimotercera y la decimocuarta enmienda, el Estado sí tiene cómo regular el comercio entre los diferentes estados, pero bueno, sí, ya eso entonces tiene que subir a la Suprema Corte, etcétera, eso etcétera. es comercio interestatal. Por Sí, ejemplo, el presidente nuevo, la administración nueva decretó eh, el tema de las máscaras. Bueno, sí, si un avión va de Nueva York a California, boom, eso cae por debajo del gobierno federal y ahí puedes obligar máscara. O si un autobús va de Texas a Arkansas, como es comercio interestatal, pero cosas que ocurren dentro del estado no las puede regular el gobierno nacional. El gobierno federal no tiene competencia. hay una vía, pero esa es la que sube a las cortes, porque Mm. eso fue lo que alegaron los restaurantes del sur cuando no querían desegregarse. Ellos decían, mi restaurante está fuera de cualquier área de comercio interestatal, entonces yo sí puedo seguir segregando. Pero es Entonces, discriminación, sí, es un exacto. tema de derechos civiles, mientras que el Pero tema de la vacuna no, sí, o no sea, ya la calificaría. cosa se complica y tiene que subir a las cortes, pero bueno, ajá, sigamos. Entonces, bueno, por ejemplo, el nuevo gobierno quiere lo que se llama FIMA, que es la agencia, traduciría en español, Agencia Federal de Manejo de Emergencia, que es la agencia o el ministerio que se encarga de manejar recursos en caso de desastres naturales. Biden firmó un decreto diciendo que él quería montar 100 centros de vacunación administrados por FIMA, estilo de Guardia Nacional. Montar Ajá. un tarantín y vacunar gente. Y dijo que iba a empezar mínimo con 100 y le iba a hacer dependiendo de cuánta población tenía cada estado. Ya el gobernador de Florida dijo que él no quería eso. Entonces, bueno, cada gobernador tiene la potestad de aceptarlo o no. Ajá. Entonces, en Florida,
tienen unos criterios muy particulares, no están vacunando a nadie que no tenga 65 años o más. De hecho, ya en mi hospital dijeron que no nos van a mandar más vacunas, que ahora las vacunas se van a poner en Publix y en cadenas privadas, en locales privados, locales de particulares. Publix es una de las cadenas más grandes, es una cadena de automercados, pero que tienen farmacias y mucha gente va a la farmacia de Publix a utilizar esa farmacia para sus prescripciones y para vacunarse. En Publix ponen la vacuna. Creo que ahí hacen exámenes de sangre también en esas cadenas, ¿no? No estoy muy, no hacen exámenes de sangre, hay algunas cosas que lo que se llaman las urgent clinics, Ok. como clínicas ambulatorias que sí, que ahí sí, las clínicas ambulatorias sí hacen a veces cosas básicas, tipo rayos Ah, X y sangre, pero no ya, en las sí, farmacias de los automercados. sí. Creo que aquí en Venezuela Locatel y Farmatodo querían hacer algo así, pero Sí. bueno, el chavismo Pero lo echó bueno, para atrás. para responderte la pregunta, no hay un criterio nacional unificado, hay unas recomendaciones y bueno, hay estados que las siguen al pie de la letra, otros que se desvían un poco. Casualmente, mira, me sorprendió, el estado que lo ha hecho mejor es Virginia del Oeste, que es un estado chiquito, rural y pobre, y no sé cómo lo hicieron, pero tienen un éxito distribuyendo vacunas increíble, lo están haciendo muy, muy bien. ¿Qué es lo que hicieron bien? La distribución, el gobernador dijo, mira, simplemente yo voy a mover la mayor cantidad de vacunas a todas las farmacias, se puso de acuerdo con las farmacias chiquitas independientes y les dijo, ¿quién está dispuesto a distribuir? Mucha gente se anotó, dueños de farmacias, y en todos los pueblitos, todas las farmacias la ponen, incluso la gente mayor que no se puede mover, el farmacéutico o el trabajador de la farmacia va a la casa y no, como que eliminaron todos los trámites burocráticos y decidieron hacerlo racionalmente y se han movido muchísimo. Ah, qué bueno saberlo, porque Sí, además es un estado económicamente muy deprimido, muy correcto. golpeado por el fin del carbón, la pandemia, la epidemia esta de los opiáceos, ahí está matando un gentío, etcétera. Ujú. Ahora bien, eh, tengo entendido que yo nunca supe qué pasó con eso. Había un protocolo que había establecido la OMS para poder distribuir las vacunas, pero nunca me quedó claro. Estados Unidos, mientras lo dirigió Trump, no quiso formar parte de esa iniciativa. Lo cierto es que a Venezuela no ha llegado nada, ya la vacuna rusa la están poniendo en Argentina desde hace como un mes. Eso es lo que me anima, que entonces podremos contar con la data argentina de la vacuna Sputnik rusa, dado que los rusos no quieren soltar prenda. Pero yo he visto que todos los demás países están comprando la de Pfizer, están comprando la de Moderna y Venezuela no compra nada. Entonces, ahora ese es mi nuevo generador de estrés, es eso, ¿no? O sea, que ¿cuándo nos vacunarán aquí? O sea, ya yo me veo todo 2021 otra vez perdido, encerrados todos porque bueno, es julio y todavía no han empezado a vacunar y el gobierno lo que hace todo el tiempo es hablar de conspiraciones, etcétera. Pero te tenía otra pregunta de que nos devuelve un poco al área médica, pero que no pierde cierto patos o etos políticos, que es que han salido un montón de estudios o sea, los medios a cada rato he estado leyendo, yo no me voy a poner a acusar a los medios de crear matrices de opinión histéricas y cosas así, pero yo recuerdo una noticia que leí en junio o julio pasado de un estudio no arbitrado que había salido en España que hallaba una correlación entre que los casos más graves, ese 20% que requiere hospitalización, había una correlación entre esos casos y las personas con sangre A positivo, que happens to be mi grupo sanguíneo. Entonces yo dije, coño, lo que me faltaba. O sea, que mi grupo Mira, sanguíneo sea más sensible. yo no creo que deberíamos validar tu hipocondría en el podcast, chamo. No, chamo, es cuidarse. O sea, yo conozco gente que se ha muerto de los cánceres más fáciles de curar, como el de próstata, por nunca ir al médico. Yo me acuerdo una vez que yo corrí con mi papá porque le estaba doliendo el brazo. Yo dije, ese es un síntoma de infarto. Y después el cardiólogo me felicitó. Al final era que se había dado un golpe. Pero me gustaría preguntarte, eh, eh, ¿qué rol ves tú en todas estas informaciones cruzadas que de verdad están inundando a la población? Eh, Tú me decías en el capítulo que hicimos el año pasado que no conocías de casos de niños sanos que hubiesen muerto. Tres cuartos de los casos más graves seguían siendo hombres. Yo le perdí el rastro a esos datos ya, no he sabido qué ha pasado. Pero entonces ahora los medios están hablando de esto que hablamos en el segmento anterior, de las fulanas manchas blancas en la lengua y en la boca de muchos pacientes en España. ¿Qué opinas tú de toda esta información que ha inundado? Mira, en general yo estoy muy decepcionado de la cobertura de la prensa.
Me parece que es un problema que estaba antes del COVID, donde el tráfico de la prensa se mueve porque vende, porque hay un modelo ahora de que la prensa tiene que ganar dinero. Y nos hemos movido, y esto ya es entrando en política, no quiero entrar mucho en política, eso es No, más tu no, campo, pero antes la entre. prensa, Entre. antes se aceptaba más que la prensa tenía una labor de informar, y si eso daba o no daba plata, eso era secundario. Y de hecho las grandes compañías como NBC o otras grandes, la sección de periodismo Sí, no era. la prensa radioeléctrica, porque la prensa escrita sí era amarillista famosa, la cadena de Hertz y produjo la guerra con Cuba entre los Estados Unidos y España. Pero ahorita la manera de ganar plata es con lo que se llama en inglés el clickbait. Es Sí, que titular mueve tráfico en la página para que vean anuncios, y realmente sí, me parece que hay mucho sensacionalismo, o no se están enfocando en lo que tienen que enfocarse, o el nivel de los periodistas ha caído un poco, ya no tienen ese nivel de literatura científica. Entonces, eso sí lo he notado bastante. por ejemplo, alguien en Miami, un médico, recibió la vacuna, le dio una complicación inmunológica rarísima, se le bajaron las plaquetas, se murió, y eso fue primera página en todas partes. Y es algo que es un caso de 10 millones, y eso ya generó un pánico. A mí como 3 enfermeras me dijeron, ¿y si me da eso? ¿Será que no me vacuno? Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué esto es lo que está en la prensa? Entonces, yo creo que la prensa sale como loquita a reportar lo que debe y lo que no debe, ¿no? Eso me ha decepcionado mucho. Yo pienso que la prensa debe seguirse enfocando en ciencia de calidad, evidencia de calidad, y anuncios de O sea, servicio público. por ejemplo, pero Tocqueville, uno de mis ídolos intelectuales en su famosa Democracia en América, cuando toca el famoso caso de la libertad de prensa, dice que si hubiese un término medio entre la libertad absoluta y la represión total, él lo escogería porque él prefiere la libertad de prensa más por los males que evita que por los bienes que otorga. Pero entonces él dice, vamos a hacer un ejercicio práctico de tratar de ver cómo sería hallar ese término medio aristotélico. Aristóteles es mi otro ídolo intelectual. De hecho, por Aristóteles es que le pusimos al podcast el nombre que tiene. Si fuese tal cosa posible, ¿cuál sería para ti ese ejercicio que debería estar haciendo la prensa, los medios? Bueno, pienso que deberían asesorarse un poco mejor. O sea, yo pienso que en el mundo de hoy, con tanta información que hay, por la complejidad, la humanidad se ha vuelto tan compleja, no todo el mundo puede saber de todo. Y cada vez más la prensa se especializa. Tú ves que hay reporteros que solamente cubren economía, hay reporteros que Sí. solamente cubren finanzas, hay reporteros que solamente cubren arte, hay reporteros que solamente cubren ciencia. Entonces los reporteros que cubren ciencia tienen que aumentar su nivel, tienen que poder discriminar esta información. ¿Cómo va, como dicen los gringos, cómo esto va a age? ¿Cómo se va a envejecer? ¿Cómo se va a añejar esta información? ¿Se va a podrir? Mm. Este tipo de artículo en un mes va a ser obsoleto y horrible. Por ende, tiene sentido que lo suelte ahorita. ¿Entiendes? Hay como una puja de primicia, ¿no? Si no lo reporto yo, lo reporta el otro. Creo que hay Sí, mucho, hay sí, mucho, el pánico por el tubazo, sí. exacto, hay mucho incentivo perverso financiero que no sirve al público general desde el punto de vista informativo. Entonces, mira, a lo mejor tú no eres el primero que suelta ese datazo, y resultó ser que no era un datazo, ¿me entiendes? Pasó hace poco aquí en Venezuela con el anuncio de un supuesto concesionario de Ferrari, que después se demostró que, aunque sí existía, no era como había sido anunciado por el primer medio que lo Claro. anunció. Pero fíjate, si tú fueses el editor de un portal de noticias respetado, ¿cómo hubieses tratado tú en tu concepción? Es cierto que no eres periodista, no manejas los códigos éticos del periodismo, pero ¿cómo te hubiese gustado a ti, si tú hicieses el ejercicio de querer ser el editor de un medio, esa noticia de ese médico que se murió con una bajada de plaquetas por la vacuna? No lo hubiese reportado para nada, porque no tiene valor noticioso. ¿Cómo un ciudadano de a pie puede absorber esa información e informar su decisión? Eso es algo que ya está cubierto por la eh, ese evento adverso se reporta automáticamente al laboratorio de la vacuna y a las autoridades de salud pública, y eso pasa Claro, pero al proceso. estamos padeciendo, o sea, yo entiendo el criterio científico con el que tú lo estás evaluando, pero estamos padeciendo un evento de salud pública de alcance global. Tarde o Claro. temprano la gente se va a enterar de eso por alguna forma. Y se va a enterar por un rumor, no, me dijeron de un médico, la Venezuela de los Sí, años pre-internet, por ejemplo. pero, Recordemos pero nuestra adolescencia. realmente requiere primera página en CNN, en el New York Times, en el Washington Post. No, O quizás el titular podría haber sido, no se asusten por el caso del médico que se exacto, murió. exacto. ¿Cómo eso te ayuda a ti como ciudadano común que no sabe nada de medicina a decidir si te vacunas o no? ¿No te va a dar miedo? No.
da una impresión falsa. Eso es un sesgo muy bien establecido que se llama sesgo de anclamiento o sesgo de disponibilidad. La gente tiende a recordar lo que se le ha presentado recientemente. Sí. Y además Entonces, también tiende a recordar el que le parece más escandaloso, el que le parece más exacto. escabroso. Yo me Entonces acuerdo el año yo pasado con las supuestas pruebas de fraude cometidos en las elecciones en los Estados Unidos. Todavía hoy la gente me sigue diciendo, no, el que saltó el resultado de la noche a la mañana, y yo se lo explico y al día siguiente me lo vuelven sí, a presentar y entonces no tiene sentido. Ya después de un punto dice, no vale la pena seguir sí. A mí compartiendo el mito. me hubiese gustado que la prensa hubiese tratado más noticias de cosas que se saben bien, de cosas en las cuales había consenso, para unificar el mensaje, porque también eso genera mucha desconfianza. Si un día reportan una cosa, otro día reportan otra cosa, entonces la gente tiende a sentir, los médicos no saben lo que están hablando. Hace un mes decían una cosa, ahora dicen otra cosa. Yo Un lo vi, buen por ejemplo, ejemplo, yo lo vi con lo de que si el virus era airborne o no, eso se fue terrible, transmitía por el aire. eso fue terrible, Que además venía avalado por la OMS. sí, sí, eso fue terrible, eso generó un miedo brutal, porque yo creo que la evidencia de que el virus es airborne es mínima. Es una preocupación teórica que en la vida real no se ha demostrado. Es un virus que se transmite por gotitas respiratorias, como se transmiten otros virus respiratorios. Y bueno, imagínate, el prospecto de que fuera por vía aérea, digamos, que el virus pudiera viajar grandes distancias sin desecarse, eso generó un miedo con buena razón, porque eso sería catastrófico. De hecho, al principio en China, tú ves las imágenes de los médicos en China y tenían trajes como de peligro biológico, o sea, los Sí, trajes que son exacto. herméticos. Eso todavía se usa aquí, en muchos hospitales. En el hospital donde yo trabajo no se usa porque decimos que no era principalmente aéreo y la ciencia, por ejemplo, no hemos visto más casos. Si fuese aéreo y ese equipo fuese necesario, los médicos de mi hospital nos hubiésemos infectado en tasas mucho más altas, pero no resultó ser el caso. La mayoría de los médicos y de las enfermeras se infectan en la comunidad. La gran mayoría, O sea, fuera del trabajo. correcto. Entonces, pero por ejemplo, un caso que yo lamenté mucho fue el caso de las máscaras. Fauci, al principio, el doctor Fauci dijo, no deberíamos darle máscaras a la población general para guardárselas a los médicos. Y en cuestión de 1 o 2 meses cambió la recomendación porque se dieron cuenta, oye, poniéndole máscaras a todo el mundo logramos bajar la transmisión. Eso se reportó como que, mira, la gente dando bandazos y golpes de timón, no saben lo que están hablando. Entonces, mucha gente se lo ha escuchado decir, bueno, los médicos no saben lo que dicen porque antes decían que no había que máscara, ahora que sí hay que máscara, que cómo es la cosa. Entonces, la prensa... Ese siempre es el problema de la ciencia, porque además la prensa Exacto, siempre hace una exacto. versión. ¿Se encontró agua en Marte? No. Se encontraron unas marcas que bajo espectógrafo parecieran ser las típicas marcas que deja el agua, pero la manera como están los titulares de los medios Lego es se encontró evidencia de agua en Marte. Sí. Entonces yo pienso que en ese sentido la prensa no es algo que ocurrió con el COVID. El COVID simplemente agravó los problemas que ya traíamos de antes en todo sentido, médicos, sociales, políticos, económicos. Eh, pero sí, la prensa yo creo que no se ha comportado de la mejor manera. No nos han hecho la partida fácil a los médicos, la verdad. ¿Cuál crees tú que es el mensaje más que más debería haber insistido la prensa? Yo pienso que tenían que haber insistido más en los mecanismos de evitar transmisión. Ujú, Eh, Hubo mucha cobertura del problema político, sobre todo en Estados Unidos, de las máscaras. ujú. Entonces se hizo mucha cobertura de la gente no queriendo ponerse máscara. Lo que tenían que haber hecho era seguir dando el servicio público. Pónganse la máscara, pónganse la máscara. Despolitizarlo. Hubo mucha sensacionalismo, como vamos a cubrir este circo en vez de cubrir lo que realmente había que cubrir. Me hubiese gustado que cubrieran mucho más la parte de eficacia y seguridad de las vacunas, para que Bueno, la gente... todavía, eso todavía estamos a tiempo. Sí, pero no Eso, tengo mucha esperanza de que eso apenas, correcto. ven lo que les decía, que el hombre está negativo en la vida. Cada vez que sale un tratamiento, sale un estudio por ahí, sale un estudio en Egipto de 4 pacientes, ¡boom! Ya entonces ya la gente sale corriendo a comprar eso que salió. No deberían hacer eso. Deberían esperar a que la comunidad científica se ponga de acuerdo y reportar hechos de consenso, porque están matando gente. Lo que pasó con el cloro, Con con este el Lysol, detergente que hubo una persona una pareja que se sí, lo bebió, una cosa así. sí, sí. Ese tipo de cosas son trágicas y totalmente innecesarias.
Aunque eso es como el típico cuento de si los canales de televisión deberían dar comiquitas de Superman, porque entonces luego los niños ven eso y se tiran por el balcón con una toalla amarrada en el cuello. Yo vi el mismo Superman que vio ese niño y no me tiré Sí, jamás por el balcón. Entonces correcto, pero ahí hay, la ahí hay analogía es una, muy, ahí hay un campo de dónde queda la ética del la analogía es individuo. mala porque el Superman no existe, pero el COVID sí. Y no hay Bueno, 100, y ok. no hay 1000 casos de Superman asesino en la calle todos los días. Entonces yo pienso que si la gente tiene miedo y estás en un ambiente de alta irracionalidad, donde además sabemos que hay una cantidad de silos informativos y una balcanización de los medios, donde la gente no está consumiendo la misma realidad, Eso sí es grave no, y no, eso no lo agraves. está afectando demasiado la vida moderna. Sí, Estamos todos metidos en unas cámaras de eco donde solo escuchamos, la gente elimina en sus redes sociales al que le cae mal y le cae mal porque dice cosas que no le gustan. sí. Y cuando no los eliminamos no importa porque el algoritmo solo nos muestra la misma media docena de gente que piensa igual que uno, ¿no? Entonces yo vivo creyendo que todos somos igual de responsables y sensatos porque estoy viendo a los mismos que tienen mi mismo grado de responsabilidad de sensatez, ignorando que yo a los ojos de otros soy un irresponsable y a los ojos de muchos soy un hipocondríaco, un exagerado, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas buenas de trabajar en un hospital. Imposible de mantenerse dentro de la burbuja. Yo veo de todo, trabajo con mucha gente de diferentes estratos sociales, eh, diferentes razas, etnias, nacionalidades. Entonces, sí, eso me mantiene un poco más anclado a la realidad, pero es verdad, en los medios estamos totalmente balcanizados, sobre todo en redes sociales. Y ahorita un gentío se precia. Yo tengo muchos colegas críticos que se precian de que nunca prenden el televisor. O sea, Wow. ellos todo lo ven por YouTube, páginas web y redes sociales. Y lo dicen con orgullo. Entonces, bueno, y yo creo que ese es un mal que va a aumentar, además ahorita con los streaming, entonces la gente solamente ve lo que quiere cuando quiere, etcétera, ¿no? Bueno, creo que esto ha sido bastante exhaustivo. Creo que tocamos. ¿Te quedó alguna pregunta así súper pujante de la audiencia o estamos cubiertos? No, yo las cubrí todas. Déjame volver al cuestionario que yo me había puesto aquí. No, o sea, de verdad que bueno, las digerí, ¿no? Lo que la audiencia me había mandado, pero te las incorporé. Ah, hay una última pregunta que me hizo, además una persona que es mecenas, un exalumno, Pedro Acevedo, me preguntó por qué se cree, o sea, él tiene conocimiento de personas que han estado en contacto, no sé si, creo incluso que se está refiriendo a él mismo, pero bueno, vamos a dejarlo en un amigo. Personas que han estado en amplio contacto con personas que presentaron la enfermedad y sin embargo no se enfermaron. Se hicieron la Mira, prueba. es difícil para mí especular en ese caso. Yo tendería a pensar dos cosas. Una, que a lo mejor la persona a la cual se expuso ya no estaba contagioso, porque ya habían pasado 7 días, por ejemplo. ¿Ok? Y la otra es que el contacto no fue realmente ni tan cercano ni tan prolongado. Mm. Digamos, estaban en una acera cerca, pero estaban al aire libre o de No, repente él me dice que compartían espacios cerrados. no, lo único que te puedo decir es que Me huele que era un compañero de trabajo, algo así. sí, a lo mejor uno estaba usando máscara y el otro no, o no estaban tan cerca como pensaba que estaban, o la persona ya no estaba contagiosa. Pero ya la gente asintomática que le da muy leve, generalmente al séptimo día ya no está ya no está contagioso. Pero Eso, no sé los detalles. sí, bueno, lamentablemente no me los dio y no me dio chance de preguntarlo porque fue ya tarde anoche. Bueno, con esto sí creo que hemos cubierto todas las preguntas de la audiencia, más las preguntas que traía yo, más las cosas que fueron surgiendo en la misma dinámica de la conversación. Quedó pendiente, pero lo fuimos tratando parcialmente cuando me interesaba saber por qué la gripe española había sido tan grave. Mencionamos de pasada que parece que se combinó con una infección bacteriana. Y claro, la medicina estaba en pañales. La medicina como la Sí, conocemos hoy en día es muy reciente. sí, sí. Es prácticamente es posterior a la Segunda Guerra Mundial, la medicina como la conocemos hoy Sí, casi. yo pienso que hubo mucho menos cuarentenas en esa época. La información Y viajaba también más lento. sí, y también creo que obviamente los cuidados intensivos y de soporte han mejorado muchísimo. Fíjate, mi papá nació en el año 38, ¿Eh? 1938, y cuando mi papá nació no existían los antibióticos. No, O sea, estamos hablando de que la medicina como la conocemos realmente sí, tiene menos de 70 años casi. O sea, es muy reciente, pese a que exista conocimiento médico que se remonta a la antigüedad, ¿no? sí. Bueno, Bueno, eso, mira,
La última pregunta es si quieres cerrar con un tema sexy, A el ver, tema del hisopo anal de los chinos. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué están haciendo esta prueba? Si es una enfermedad respiratoria, ¿por qué meter el Yo, hisopado ahora por yo el creo ano? que es por aburrimiento. Los chinos no tienen nada mejor que hacer después de Sí, que... la cuarentena los tiene ya no hayan que hacer. Ahora, No, sin mira, no, embargo, los chinos fueron muy estrictos con la cuarentena los primeros 3 meses del año pasado y ya para mayo, una cosa, estaban haciendo una fiesta en Wuhan, un rave, como que yo creo que fue mala PR, malas relaciones públicas eso, sí. porque estaba lanzándole como un mensaje al mundo de que los jodimos y ahora nosotros hacemos una fiesta, ¿no? Sí. Pero, No, mira, pero, para mí no hay ninguna evidencia de que haya que hacerse un hisopado anal, a menos que sea por tema de entretenimiento. Si hay algún oyente pero tú has leído la noticia para ver cuál es la sí, supuesta explicación sí, y no legan algo no me parece sensato, la verdad. Pero bueno, así es la ciencia. A lo mejor en un mes te digo, mira, la data es 100%, indiscutible y hay que hacerse el hisopado anal, todo pero el mundo a pelar ese ano. Está bien. Bueno, Guillermo, estaremos hablando más a lo largo del año. Vamos a hacer algunos temas por ahí de ética médica y discusiones político-médicas. Tenemos en el tintero desde hace meses un capítulo sobre el mal llamado Obamacare, que todavía está por diseñar cómo lo haremos, si en este mismo formato o más como los capítulos de las elecciones. Pero bueno, lo cierto es que ya este llegó a su fin. Hemos, creo que, tratado todo lo que nos ponía al día. Por cierto, no me dijiste, ¿siguen muriendo más hombres que mujeres? sí, sí, significativamente más. Ok. Bueno, ahora sí quedó todo cubierto y bueno, espero que sea del agrado de la audiencia. Espero que hayamos efectivamente cubierto todas las dudas que tenían y en caso de que no, pueden escribirnos a cualquiera de los dos por cualquiera de nuestras redes sociales. Yo soy Eco23 en Twitter y Facebook y s.cova en Instagram. Hasta la próxima.